Bienvenidos y bienvenidas a la final de la Liga Limpeña de Fútbol 2026. Final, vuelta, amigos y amigas, a todos los fanáticos del fútbol limpeño. Hoy tenemos una final llena de emoción, de pasión y puro fútbol, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título de campeón. Hoy, domingo 2 de agosto, te damos ya la cordial bienvenida. 28 grados de temperatura, un ambiente bastante agradable acá en el estadio. Y realmente tenemos un buen clima para disfrutar de lo mejor del fútbol limpeño. Guaraní versus Río Salado. Río Salado versus Guaraní. Por supuesto, tengo que saludar a mis dos grandes compañeros que van a estar acompañándonos en la transmisión de hoy. Por supuesto, le saludamos al relator de todos los fines de semana, nuestro gran amigo, la voz de oro, la voz que te hace vibrar, que te hace sentir el fútbol limpeño aquí con todos ustedes, Nicky Colmán. ¿Cómo estamos, Nicky? Hola, mi querido Ale, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia gigantesca de Limpio Digital que ya está conectado con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias ya por estar conectados con nosotros en todas las plataformas. Así que muy buenas tardes para vos y a toda la audiencia. Gracias, Nicky. También saludamos a nuestro gran amigo, el analista de hoy, el que va a estar en los comentarios, por supuesto, dando también los datos estadísticos, nuestro gran amigo Adrián Arce. ¿Cómo estamos, Adri? Buenas tardes, Alex. Un placer saludarte a vos, a toda la audiencia, también a los compañeros. Estamos preparados para la final vuelta de la Liga Limpeña de Fútbol. Promesa de gran fútbol que nos trae Río Salado y Guaraní. Ahí está, muchas gracias, compañero. También a vos que estás ya del otro lado, compartí esta publicación. Estamos transmitiendo a través de Facebook, estamos transmitiendo también a través de YouTube. Puedes verlo ahí en tu tele sin ningún inconveniente y disfrutar de lo mejor que tenemos en esta final de este año 2026 de la Liga Limpeña de Fútbol. Tenemos que agradecer a los presentadores que hacen posible de que podamos compartir con todos ustedes todos los fines de semana. Agradecemos a Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios, encontrarlos sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Farma Vendes, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaví, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. César Linares, concejal de Limpio 2026, lista 2, opción 4, es nuestro momento. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Fer, al por mayor y menor, de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Para este año 2026 vota por Manuel Aguilar y para Intendente de Limpio 2026 vota lista 1. Juntos cambiemos Limpio. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino, kilómetro 22,5. Número de teléfono 0981-152-702. Asociate hoy a la cooperativa Upacaraí de Limpio por tan solo 50.000 guaraníes y accedes a todos sus beneficios. Cooperativa Upacaraí de la ciudad de nuestra querida ciudad de Limpio. Bueno, compañeros, les dejo para que vayan ahí comentándonos todos los detalles con ustedes, Nicky. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Alex, ya también por estar arrancando lo que es esta cobertura ya en la final vuelta. Un ambiente muy bueno ya a estas horas que se está disfrutando aquí en el Estadio Coronel Carlos Garcete. Van llegando aún la gente. Falta poquito para que se dé inicio a todo esto. Hay algunos claros, algunos vacíos ya todavía que se puede observar, pero la gente que se va llegando sobre hora, Adrián, para lo que va a ser este encuentro. Totalmente, todavía quedan unos minutos para el arranque del compromiso y la gente va a seguir llegando incluso una vez que haya comenzado. Pero como mencionás, hay varios claros todavía en la cancha, pero van llegando la gente, es lo importante. Sí, señor, se va llegando cada uno con los colores de su equipo para alentar. Muchos también amigos y amigas de diferentes clubes que vienen para observar lo que va a ser esta final vuelta en la tarde de hoy, ya para disfrutar. Puede ser que termine esto en la tarde de hoy. Hay dos caminos para que eso suceda. Exactamente, con un empate, el conjunto del Río Salado se puede consagrar campeón y obviamente con la victoria que lo va a hacer de manera unánime, ¿verdad? El único camino que le queda al equipo de Guaraní de Limpio es la de ganar. No importa la cantidad de goles porque no hay diferencia de goles, Adrián. Esto para poder estirar ya un tercer partido definitorio. Así es, entonces es solo una la alternativa que tiene el aurinegro, es salir a ganar el compromiso. Río Salado tiene
digamos, más probabilidades de quedarse con el título por la sencilla razón de que de 3 resultados posibles, 2 le conviene. Es decir, de una derrota, victoria o empate le conviene la victoria y el empate. Entonces está mejor posicionado Río por haber ganado la ida. Sin embargo, Guaraní va a salir a jugarse lo que es su última carta en este compromiso del día de hoy y tratar de estirar a un partido extra. Es así, señoras y señores. En el peor de los casos para el conjunto del Río Salado, una derrota y lo catapulta al tercer partido. Así es que esas son las posibilidades que tenemos ya para lo que va a ser el encuentro de la tarde de hoy por los amigos y amigas que nos iban ya preguntando de cómo se termina en penales hoy. Si ganan, no. Esto se extiende al tercer partido definitorio en caso que el Club Guaraní lleve la victoria. Así como está diciendo Adrián, un empate o una victoria para el equipo Río Salado lo consagra campeón en la fecha de hoy. Vamos a repasar los jugadores titulares que tenemos en ambos equipos. Vamos a arrancar con el conjunto del Río Salado. Con la número 1 lo tenemos a Adolfo León, con la 2 Alberto Jiménez, con la número 4 Emanuel Mareco, con la número 5 a Guillermo Martínez, con la número 6 Marcelo Sánchez, con la número 7 Nelson Cano, con la número 9 Edil Silvero, con la número 13 Erasmo Aricalle, con la número 17 Francisco Vera, con la número 23 Santiago Acosta y con la número 25 Fernando López. El equipo titular del equipo de Salado, del Río Salado. El equipo de Guaraní va a saltar a la cancha con la camiseta número 1, con Tomás Echagüe, con la número 2 Aldo Benítez, con la número 3 Freddy Parodi, con la número 4 Elías Fernández, con la número 6 Rubén Cáceres, con la 8 Lucas Alfonso, con la número 9 Santiago Martínez, con la 10 Junior Argüello, con la 11 Junior Coronel, con la número 14 Adán Cañete y con la número 28 Diego Bogarín. Con estos jugadores ambos equipos van a estar dentro del campo de juego esperando nada más ya el ingreso, Adrián. Así es. Aguardamos el ingreso de los protagonistas de este compromiso que se nos avecina en instantes nada más. También recordar que luego de la finalización de la liga viene el periodo del Nacional de Interligas, que es justamente donde la selección limeña va a estar compitiendo. Reglas nuevas, nuevo formato también. Totalmente diferente a lo que veníamos, muy diferente. a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. No sé si llegué a entender bien, Adrián, como 3 partidos, ¿verdad? Sí, es a una sola rueda. Recordemos que en la fase departamental se participan 16 selecciones, que en el departamento central obviamente se dividían en 4 grupos de 4 y de vuelta, o sea, es decir, por ejemplo, a Limpio siempre le toca Luque, Roque y Areguá. Entonces Limpio jugaba contra Luque, contra Roque, contra Areguá, tanto de visita como de local. A partir de esta temporada cambia, va a jugar contra los mismos rivales, pero va a ser un partido de local, un partido de visita y un partido en cancha neutral. Y total, se definen esos 3 partidos. Una sola rueda, sí señor. Muy bien, ¿se acorta totalmente? ¿Hay alguna cuestión de tiempo solamente para probar este nuevo formato o alguna cosa? No sé qué podría haber sido. Te mentiría si te doy una respuesta, Cristian, porque realmente no ahondé muchos detalles en el porqué, pero a lo mejor es por una cuestión de tiempo también para dar mayor margen a, no sé, a la preparación para el equipo que pueda salir campeón, o no sé a qué se deberá, o si hay más. Bueno, las selecciones participantes casi siempre son las mismas, ¿verdad? Sí. Variarán 1 o 2 en alguna fase departamental, pero es curioso, cuanto nada curioso el cambio de equipo, de formato. Además del cambio de reglas, ¿verdad? De solamente 8 con sub-25, sin límite de edad, después 8, después el resto de sub-24. Bien, ahí están ingresando ya los jugadores. Nosotros también le tenemos a nuestro compañero Tony dentro del estadio. Vamos a ver si ya le tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, audiencia de Limpia Digital. Estamos en vivo también ya desde zona baja para tener los pormenores de este gran encuentro, esta segunda final, un encuentro muy importante donde vamos a conocer o tal vez conozcamos al campeón o un tercer partido. Y voy a estar ayudándole después también con la información del Interligas. Correcto, Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos cordiales mientras estamos observando ya también el recibimiento de ambas hinchadas, realmente fantástico, Tony. Espectacular el recibimiento de las 2 hinchadas. Humos de colores,
las tortas, como diría un amigo, ¿verdad? Esto que van para arriba de colores realmente fantástico, le da un color realmente fabuloso. ¿Cómo le dice? Tortas de colores. Querido compañero, te comento que estamos también, aparte de transmitir en Facebook y por YouTube, estamos también saliendo en vivo por señal de la radio Medalla 87.9 FM. Muy bien, a los oyentes de Medalla, saludos cordiales, muchísimas gracias por estar escuchando en la radio y estar prendidos con nosotros. Saludos cordiales a esa audiencia de la radio que está conectada también con nosotros en la tarde de hoy. Fantástico el recibimiento, una fiesta total lo que estamos disfrutando en la tarde de hoy aquí en el Estadio de la Liga, desde el Coronel Carlos Garcete, para disfrutar de esta gran final, señoras y señores, que lo pone Río Salado, Guaraní, Río Salado, en la tarde de hoy en un partidazo, señores. Compañero, y la gran pregunta también que todos nos hacemos hoy, ¿quién será la figura del partido de esta final 2026 de Guaraní versus Río Salado? Hoy vamos a estar teniendo a la figura del partido, por supuesto patrocinado por Central Ofertas. Ok, muy bien. Mi querido Alex, si está Marquitos al lado, ¿se puede alzar un poquito más el retorno, por favor? Un poquito más. Vamos a agradecer un montón. Positivo, dice acá Marquitos. Muy bien, señoras y señores, a los presentadores y patrocinantes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, a los que se sumaron con nosotros desde el inicio de la cobertura a través de Limpio Digital, a los que se sumaron ahora también en la recta final, muchas gracias, realmente fantástico la audiencia que se va aprendiendo con nosotros, impresionante los que van dejando sus comentarios, los que van compartiendo la transmisión en vivo, en la plataforma de Facebook, en el canal de YouTube, los que están en la casa, en el laburo, los que están en el exterior, muchas gracias ya por estar conectados con nosotros, ya prácticamente a minutos del inicio de esta gran finalísima vuelta, señoras y señores, que lo van a disfrutar a través del Limpio Digital. Bien, tenemos que agradecer también a Juancho Gómez, para intendente de Limpio, Botá Lista 2, que también está con nosotros como presentador oficial del partido y también que estuvo acompañándonos durante toda la temporada de este año 2026. También vamos a estar ampliando en minutos nada más a todos nuestros auspiciantes que también están compartiendo con nosotros en esta final. Muy bien, señoras y señores. Carlos Paul Benítez sería el árbitro principal, Adrián, como estamos observando. Ya está el cuarteto dentro del campo de juego y lo vemos al capitán, los capitanes en este caso, porque lo vemos a Marcelo Sánchez también, a Freddy Parodi, para el sorteo, ya para ver quién inicia el encuentro en la tarde de hoy, señoras y señores. La mayor fiesta del Limpeña, para disfrutarlo a través de Limpio Digital. Tremendo la audiencia, muchas gracias a todos los grandes amigos conectadísimos con nosotros en la tarde de hoy. Saludos para todos, realmente, porque nos suelen enviar mensajes, algunas veces nos solemos olvidar de alguien, además que algunos se suelen enojar con nosotros, pero no es que sin querer queriendo nada más. Por eso así es que un apretón de mano, un saludo cordial a todos nuestros queridos amigos y amigas que están conectados con nosotros en la tarde de hoy para disfrutar de esta tremenda final, de esta fiesta del fútbol limpeño. Nicky, sí, señor. Hoy estamos todos vestidos de una manera increíble, impecable, todo el equipo de producción, todo el equipo también acá de los que hablamos frente al micrófono. Y bueno, estamos muy pero muy contentos por esta indumentaria deportiva que nos preparó Candia Sport. Tenemos que agradecerles muchísimas gracias por esta remera con cuello que tenemos. Cuando fue el inicio de la temporada nos vino uno sin cuello y ahora con cuello. Chetazo estamos, Tony, compañero. Alta facha, realmente, así es que a Candia le enviamos un agradecimiento especial, Candia Sport, ya también por Bertino, estamos atuendo, la facha que se manda mi querido Adrián, realmente se queda de etiqueta tanto los muchachos y las amigas ya también vestidas por Candia Sport, presentando hoy esto para acompañar a la selección limpeña, pues... Y supongo que sí, creo que sí. ¿O va a haber otro nuevo? No sé. Yo calculo que al terminar el año voy a tener una colección como de 5 remeras aproximadamente. Cristian, quería comentarte también que el ambiente que se vive aquí en zona baja es impresionante. El aliento de las dos hinchadas se está sintiendo con todo también ya en lo que va a ser el inicio de este segundo encuentro de las finales de la Liga Limpeña. Muchísimas gracias, mi querido Tony. En parte baja, están todo listo, en cámaras. Ya también en la parte técnica le enviamos un saludo grande, que sea de éxito esta transmisión en vivo. A ver, lo vemos a Paul Benítez pidiendo el ok de Echagüe. A ver, al pelo le dice Paul Benítez a Echagüe. Ahí lo vemos por el otro lado a León también, conversando con sus asistentes. Esto va a arrancar, Adrián. Así es, Cristian. Del lado sur se ubica
el equipo de Río Salado. En la portería norte se ubica, mejor dicho, el conjunto de Guaraní. Muy bien, señoras y señores, todo listo para que se ponga en marcha. Final vuelta, señoras y señores. Y lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital. Ahora sí, correcto, le dice Tomás Echagüe. Todo correcto para que esto pueda darse inicio en la tarde de hoy. Ahí lo vemos, algunas serpentinas que va retirando aún Tomás Echagüe después del recibimiento. Para que esté todo bien limpio ahí el área chica del grande. Y ahora sí, señoras y señores, esto se pone en marcha. Arrancó, final vuelta, señoras y señores. Y lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital. Central Ofertas, multitienda favorita para toda la familia, ropería, calzado, accesorios. Encontrarlo sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino, Central Ofertas. Muy bien, señoras y señores, la primera falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Río Salado por el sector derecho, a metros nada más del medio campo. Por el sector derecho lo vemos a Fernando López ya para colocar el balón. Poco más para atrás le dice a la barrera Paul Benítez. Ahora sí, Fernando López para mover el balón, señores. Arrancó la final. Pelota para arriba buscando a Cano dentro del área. Intenta dominar arriba el balón. Echagüe que lo descuelga bien y se queda con la pelota para salir desde el fondo. El equipo del Guaraní. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Intenta Argüello Junior, que cae al suelo. Balón que no se fue. A ver, ahora le pasa a Lucas Alfonso. Intenta coordinar con Junior Argüello y se pierde la pelota por el costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Río Salado. Recicladora Canandá, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Fernández, saliendo desde el fondo. Balón para arriba, Fernando López, Lucas Alfonso. Pelota que lo tiene Cáceres. Hoy lo tiene el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Picó larga. El capitán que dice tranquilo, nada más, y la pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral desde el fondo para el equipo de Salado. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Lo autoriza el árbitro para la salida lateral, Sánchez. Pelota que la juega larga, intenta aguantar arriba, lo vemos a puntear y lo va a recuperar Junior Coronel. En el medio campo, ahí lo vemos a Bogarín con la pelota. Coronel, vamos a ver, Coronel que intenta reponerse, Dil que recupera, Fernando López que habilita para Cano, que acelera, Cano tiene espacio, Cano. Y por poquito, señoras y señores, el Río Salado que intenta golpear desde el inicio, Adrián. Y aquí recuperó bien la pelota el conjunto saladeño. Para Cano, que acelera, Cano tiene espacio. Cano. A Parodi que retrocedió como pudo, sin embargo, el número 7 por velocidad y por cómo estaba perfilado, llegó mucho mejor, con mejor panorama para definir. Sacó ese disparo que se fue desviado y afuera, pero fue la primera advertencia de Río Salado de que tiene que estar atento Guaraní, no perder los balones porque puede transicionar muy rápido en ataque el conjunto azulgrana. Tony, ¿cómo se está viviendo estos primeros minutos del inicio ahí en parte baja? Y sí, ya lo vemos al profe Aldo Florentín preocupado en esa primera jugada del Río Salado. Muy bien, señoras y señores, salida lateral el Colo. Balón para arriba, intenta recuperar Guaraní, lo hace de buena manera. Benítez, ahí lo vemos a Pirayu Martínez, jugando para atrás. Balón para arriba, Edil que lo va a pelear. Fernández que lo devuelve de cabeza. Intenta recuperar de vuelta a Vera. Vamos a ver, lo vemos a Junior Coronel que levanta la pelota, intenta aguantar. Balón que lo tiene desde el fondo. Para salir Marecos, moviendo bien. Cano, Lucas Alfonso. Cano que cae al piso, no hay falta. Dice el árbitro principal. Lo tiene Guaraní. Intenta aguantar Coronel. Pelota para atrás, Benítez. Lucas Alfonso. Moviendo bien, pero a ver, ¿hubo falta, Adrián? Sí, retrotrae la acción para cobrar una falta. Va a ser tiro libre a favor del conjunto guaraní. De momento está tratando de tener el control de la pelota el aurinegro, pero la marca está siendo muy férrea por parte de los jugadores de Río Salado. Están muy encima de los jugadores de Guaraní para no dejarlos jugar. Básicamente está cerrando muy bien, marcando de manera muy intensa el conjunto azulgrana. Y bueno, aquí derivó en esta falta, pero de momento está muy atento en la marca, muy presionando muy alto el conjunto de Río. Intenta recuperar, lo vemos a Cañete con la pelota. Adán con el balón. Sí, Adán intenta profundizar. Sale desde el fondo. ¿Cómo puede el conjunto del Río Salado? López de cabeza. Parodi que intentaba recuperar, pero hay falta.
Dice el árbitro del capitán del conjunto de Guaraní. Va a corresponder tiro libre para el Río Salado. En este octubre vota por César Linares para concejal de Limpio 2026. Lista 2, opción 4. Es nuestro momento. Respecto al partido anterior, algunos cambios en Guaraní, Cristian. Señor. Por ejemplo, Esquivel, que arrancó como titular en el partido anterior, ahora está en el banco. Y Lucas Alfonso es el que ocupa ese lugar, bueno, no ese lugar, pero es el que termina ingresando al respecto al partido anterior, ya como titular en este compromiso, el número 8, el mediocampista que tiene el conjunto de Guaraní. Y por supuesto también la aparición de Santi en la parte de arriba, ¿verdad? Recordando que él no había jugado por 2 partidos, ¿verdad? 2 partidos. 3 cambios son los que ingresan este día, Adrián. También está Cañete por el sector derecho. Adán Cañete. Cañete creo que había arrancado como... No, había recambio. Recambio, sí. Había Claro. ingresado de recambio. Y Aldo también había entrado de recambio, creo. Sí, Aldo también. Benítez. Entonces serían 4 los cambios en Guaraní. Muy bien, señoras. En Río Salado creo que no hay. Muy bien. Acosta que intentaba, balón que se pierde por el costado. Y va a ser reposición manual para el conjunto de Guaraní. Lo vemos a Adán Cañete. Para la salida lateral lo va a autorizar el árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Pelota para arriba, Santi que intentaba aguantar. Argüello, Cáceres que intenta, lo revienta desde el fondo. Ari Calle, pelota que la juega larga. Acompaña a Elías Fernández, el balón que se pierde por línea de costado y corresponde el lateral para el Guaraní. Compañeros, Sí, señor. en la semana Marcelo era la duda para el Salado, para el equipo del Salado. Sánchez. Que pudo recuperarse y hoy lo vemos otra vez con el brazalete de capitán. Recordando que había salido el lesionado. De hecho, varios jugadores de Río habían salido lesionados en el partido anterior y evidentemente todos lograron recuperarse, pero ahí lo que mencionaba Tony, que la duda principal era justamente el hombre que tenía aquí la pelota en sus pies. Para arriba, el capitán que lo saca desde el fondo, Santi, moviendo el balón, recupera bien, Fernando López, que mete la pelota, Fernández que lo saca desde el fondo, Coronel, intenta aguantar Bogarín, que lo tiene, Benítez que acelera, Baldo, a Guaraní, intenta meter, el Colo que lo corta bien, ahí lo tiene el Colo, intenta salir, señores, Bogarín que apretaba, se desvía en él el balón y va a corresponder lateral por el sector derecho para el conjunto del Río Salado. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Ahí está el Colo para la salida lateral. Lo tiene a Cano ahí de frente. Vamos a ver con quién decide jugar. Buscando a Edil. Intenta aguantar Lucas Alfonso con la pelota. Benítez, Lucas, moviendo bien. Ahí lo vemos a Bogarín con la pelota. Intenta aguantar Aldo Benítez, que se perfila. Balón dentro del área. ¡Largo! Por poco lo cierra. Lo vemos a Cáceres por el sector derecho, señores. Buscando el conjunto del Guaraní. Arriba el balón. Ahí lo saca bien Marcos desde el fondo. Pero ya había falta. Dice, había un empujón por los gestos de Paul Benítez, mi querido Adrián. Así es, termina diluyéndose la jugada por esa infracción que termina señalando el árbitro. Fue una llegada por parte de Guaraní, faltó ajustar un poco más los centros para arrimar más peligro. Sin embargo, está también Guaraní con la intención, ¿verdad?, de ir a buscar el resultado, que es justamente el que está más comprometido en la serie debido a que perdió la ida. Y bueno, de momento vamos a tener un partido con muchas llegadas por lo que estamos viendo en estos primeros minutos. Tanto Guaraní que va a ir a buscar como Río Salado que de contra puede generar mucho peligro. Sí, señor. Ahí lo hemos sentido, Tony, a un jugador. Es Aldo, ¿verdad? Sí, Aldo tiene una molestia en la pierna izquierda. Muy bien, ahí lo vemos con algunos signos de dolor retirándose al costado del campo de juego para recibir la asistencia. Mientras va a hacer la salida desde el fondo con el portero Adolfo León, el portero del conjunto del Río Salado. Lo autorizó el árbitro. Va León. Balón para arriba, Sánchez de cabeza, Cáceres que lo devuelve. Balón que se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el equipo del Río Salado. Comercial Fer, al por mayor y menor, todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Coronel, lo tiene Junior, habilitando bien, señores, por el sector izquierdo. Tiene espacio Guaraní. Ahí Aldo intenta un centro. Fue fuerte, señoras y señores. La pelota que se pierde por línea de fondo. Acá le decía Lucas Alfonso. Y corresponde salida para el conjunto del Río Salado. Llevó aquí Guaraní esa jugada que inició a los pies de Argüello. Tras la recuperación, mete ese pase para Aldo, que intentó ese centro. Iba trazando una diagonal Santiago Martínez justamente para abrirle espacio
a Alfonso, que atropellaba por el otro sector, por las espaldas de Santi. Sin embargo, no ajustó bien el centro Aldo y se le terminó yendo por línea de fondo ese envío. Muy bien, señores, lo vemos a Parodi. El Junior Coronel abriendo por el sector izquierdo. Aldo con la pelota, Coronel de vuelta, Fernando López en la marca, Benítez intenta profundizar, el Colo que lo corta, pelota que se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el Río Salado. Manuel Aguilar para intendente de Limpio, Botalista 1, junto cambiemos Limpio. Bailón para arriba, Vera de cabeza, a ver, lo vemos a Parodi que reinicia la jugada desde el fondo con Echagüe, Tomás Echagüe con la pelota. Balón que la juega larga, arriba, Santi que intenta, Sánchez que lo devuelve de cabeza, Lucas vuelve a meter, Cáceres, que una descoordinación ahí con el cabezazo de Lucas, balón que se pierde por línea de fondo, mi querido Adrián, y va a corresponder salida. Sí, ahí después le termina pidiendo disculpas Alfonso a Cáceres, se apuró y metió el cabezazo directo hacia el frente, donde estaba más posicionado hacia un costado Cáceres para recepcionar ese pase y generar una segunda acción. De momento, insistimos en lo mismo, Guaraní está teniendo la pelota, Río Salado está un poco más agazapado, pero cada vez que puede recupera y trata de generar jugada de contra. Veremos si surte o no efecto para el equipo azulgrana. Muy bien, señores, ahí falta y va a corresponder tiro libre para el equipo del Guaraní por el sector derecho, ahí a metros nada más del medio campo. Lo vemos a Adán Cañete colocando el balón, decide jugar para atrás con Elías, moviendo el balón por el sector izquierdo con el capitán Freddy Parodi. Ahí lo tiene Parodi, mueve el balón ahora por el sector derecho, Elías Fernández, Cañete, intenta Lucas que se resbala, Cáceres que levanta, Lucas habilita el balón por el sector izquierdo, ahí lo vemos al Colo que lo rechaza desde el fondo. Benítez moviendo para atrás, Bogarín, Pirayú Martínez, Jano que intenta girar, Bogarín que intenta apuntar el balón, el Colo por el sector derecho, el Colo Jiménez que levanta, Edil que intenta girar, Vera, Fernández en la marca, Elías, Fernando López mueve para atrás, Pirayú Martínez intenta habilitar por el sector izquierdo, Acosta que lo pelea, Cañete que intenta salir para el equipo del Guaraní desde el fondo, Acosta intenta avanzar, Elías Fernández que lo rechaza desde el fondo, de pecho Pirayú, Fernando López jugando para atrás, moviendo el balón, Aricalle, Benítez, lo corta bien, señores, Bogarín, intenta profundizar, con lo justo Mareco, señoras y señores, y va a corresponder lateral para el equipo de Guaraní. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro, tu tienda favorita de repuestos de camiones sobre la ruta general Elizardo Aquino, kilómetro 22,5, número de teléfono 81-752-702. Muy bien, señoras y señores, va a corresponder salida desde la portería para el equipo del Río Salado. Hacete socio de la Cooperativa Upacaraí de Limpio por tan solo 50.000 guaraníes y accede a todos sus beneficios. Cooperativa Upacaraí. Fernández, que lo saca desde el fondo. Junior Coronel, jugando rápidamente con Benítez. Lo tiene Aldo. Coronel de vuelta. Edil en la marca. Bogarín que intentaba. Pelota que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder el lateral para el equipo del Río Salado por el sector derecho para hacer su salida. Juancho Gómez para intendente de Limpio 2026, Botalista 2, Juancho Gómez. Muy bien, señoras y señores, y lo vemos al Colo. Jiménez, el Colo. Coronel, lo baja bien, intenta aguantar de vuelta, lo vemos a Vera. En la marca Parodi, balón que se desvía en Cano, acelera Vera. Adán Cañete que lo cierra, cruza el balón. Lo vemos caer a un jugador del Río Salado. Edil también, Cáceres, balón que se pierde y corresponde salida. No sé si lateral o alguna falta, Adrián. No termina señalando la infracción a favor de Guaraní. Le termina, ¿cómo se dice popularmente? Le termina tirando la carrocería encima a Cáceres. Hubo una jugada similar, pero del otro sector previamente que reclamaban los jugadores, y de hecho ahora me parece que está reclamando el cuerpo técnico de Salado una falta previa. Tony, me corregirás. Estoy con otro, enseguida continúo, compañero. Echagüe, balón para arriba, pinta Santi, Cáceres, lo corta bien Mareco, pelota que se pierde por línea de fondo. Lo vemos a Sánchez que reclama falta, Adrián. Sentido Marecos, se agarra de la parte... Le mostraba un codo, sí, los gestos que hizo Sánchez. Sí, un codo. Todo parece indicar que fue un choque
ocasional, al menos nosotros no, yo al menos no vi un... Con los gestos que hace Claro, pero el gesto que le hizo Marcelo, bueno, nos tocaba de espalda también el jugador de Guaraní, pero ya se repuso Pareco. Siempre hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza, como indica el reglamento, tiene que tener especial atención. Y lo vemos a Cáceres para la reposición manual por el sector derecho en ataque para el equipo del Guaraní. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Va Cáceres. Pelota dentro del área. Lucas que intenta. Cáceres de vuelta. Domina el balón. Se le muestra a Coronel. Vamos a ver qué hace Cáceres. Cáceres que intenta. Le puntea la pelota y va a corresponder de vuelta al lateral para el equipo del Guaraní. Impecable Marcelo Sánchez por esa banda, marcando muy bien. Sabemos también que tiene un jugador con una vocación ofensiva interesante. Río Salado al menos tiene la particularidad, Cristian, que tiene dos muy buenos laterales en ambas bandas, que es Sánchez y el Colo. Muy bien, Aricañé que lo revienta Coronel. Abriendo para Aldo. Acelera Cano también. Aldo vuelve a meter el balón. Maneco que lo saca de cabeza. Junior Coronel que llega primero. Lo tiene Cáceres. Cáceres que se perfila. Levanta el balón dentro del área. Bogarín lo penea. El Colo que intenta. Junior que intentaba. Los de Guaraní que piden mano. Edil que intenta dominar el balón. Cano. Y lo vemos a Costa. Cañete que llega primero. Intenta el Lucas Alfonso. Bogarín de vuelta con el balón. Levanta la pelota, señores. Está habilitado Cáceres por el sector derecho. Dentro del área. Cáceres arriba la pelota. Aricañé que lo saca de cabeza. Intenta de vuelta Cáceres. Y lo revienta Pirayú. Y va a corresponder lateral por el sector derecho. Rosalí, alquiler de sillas, mesas, cubiertos para todo tipo de eventos. Contáctate con Rosalí, alquiler de sillas, mesas, cubiertos para todo tipo de eventos. Cañete. Adam con el balón. Que deja la pelota para que pueda sacar el compañero Rubén Cáceres. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. El lateral para el equipo del Guaraní. Va Cáceres. Balón dentro del área. Santos que intentaba. Balón que se desvía y se pierde por línea de fondo y corresponde tiro libre de esquina. Lo está apretando el equipo de Guaraní al Río Salado. Está buscando Guaraní en un par de acciones previas anteriores. Había reclamado una supuesta mano dentro del área del Colo. Sin embargo, el árbitro no advirtió nada, dejó seguir, después siguió insistiendo Guaraní. Ahora tiene este córner a su favor. Ahí lo vemos a Bogarín que levanta la pelota dentro del área. Con los puños el portero lo saca. López pifió el balón. Cano lo revienta. Lucas Alfonso que se queda en el fondo para la marca. Lo vemos apretar a Costa. Lucas. Balón que juega rápidamente con Tomás Echagüe. Echagüe con la pelota. Decide jugar la larga. El balón fuerte dentro del área. Y va a quedar en las manos de Aldo León para la salida para el equipo del Río Salado. Gomería Davy, ubicado en el desvío salado de nuestra ciudad de Limpio. Gomería Davy. Muy bien, señoras y señores. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro. Lo vemos a Benítez. Paul Benítez hablando con Junior Argüello. Y se va. También para ver cómo está el León. Arriba le dice a León. Carlos Paul Benítez para que prosiga el encuentro, señores. Partido empatado. Advertencia para ambos. En el caso de Junior, que no vuelva a hacer lo que hizo. Y a León que se levante rápido, que tiene que seguir la jugada, le dijo el árbitro. Haciéndose sentir en esa autoridad en el partido. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo va a sacar León. Adolfo. Pelota que la juega larga arriba, lo pelea. Elías Fernández que devuelve de cabeza. Bogarín que lo domina, jugando para atrás con Benítez. Aldo con la pelota. Lo corta bien Pirayú Martínez y va a corresponder lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Guaraní. Moray Taberna de Reinaldo Marandí. Encontrarlo en España. Vizcaya alienta a su equipo Río Salado. Moray Taberna. Ahí lo tiene Adam Cañete. Pelota que la juega larga. Junior Argüello que intenta aguantar. Cae al piso. No hay falta. Dice el árbitro Mareco que juega larga. Edil. Freddy Parodi que intenta acelerar. Edil tiene espacios. Intentó sorprender de derecha. Balón para arriba. Se salvó el equipo de Guaraní. Y llega Río Salado por intermedio de la Pantera Silvero. Un balonazo largo. Intentaba cubrir ahí Parodi, pero puso el cuerpo, puso el físico. La Pantera y terminó ganándole igual al central de Guaraní. Sacó ese remate. También un poco apurado porque también le venía presionando justamente Freddy. De igual manera demuestra Silvero el olfato goleador que tiene. Prácticamente se puede sacar de la nada un remate al arco como en este caso.
Hoy lo vemos a Sánchez con Pilayu Martínez. Lucas Alfonso que intenta recuperar. Cano que puntea la pelota. Vuelve a meter. Paro y de pecho. Abriendo por el sector izquierdo para Aldo Benítez, que se asocia bien con Bogarín. Ahí va Benítez por el sector izquierdo. Intenta meter el balón. Ari Calle. Ahora sí el Colo que lo saca desde el fondo. Junior Coronel que recupera para Guaraní. Pelota para arriba. Fuerte el balón. Se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el equipo del Río Salado, Adrián. Por ahora ninguno de los referentes de ataque, digamos, tradicionales de Guaraní, llámese Junior Arguello o Santigol, están siendo los más buscados en el partido. Hasta ahora el hombre más buscado, el que más le suelen tirar la pelota es a Cáceres, el número 6, que está por el costado derecho. A él llega la pelota y él es el encargado de centrar o de asociarse con alguno de los hombres de arriba. Está siendo el jugador más participativo en el cuadro aurinegro hasta ahora en el compromiso. Lo tiene Río Salado por el sector derecho. Cano que intenta, avanza bien. Bacano, mete el balón. Tomás Echagüe, que se queda con la pelota. Ahí lo buscó esta vez por el sector derecho el conjunto del Río Salado, que vuelve a recuperar el Colo con el balón. Habilitando para Pilayu Martínez. Martínez, el centro del ras del suelo. Lo corta bien el capitán Freddy Parodi, que lo revienta desde el fondo. Lo van a pelear arriba. Lo devuelve bien desde el fondo Ari Calle. Recupera Bogarín para Guaraní, que abre por el sector derecho. Justamente con Cáceres sobre el medio campo. Acelera el equipo de Guaraní. Tiene espacio. Va Cáceres. Sigue bien. Cañete dentro del área. Vuelve a meter el balón. Y Santi, que lo estaba buscando, señores. Ari Calle lo sacó. Casi lo tenía el Guaraní. Vibrante partido estamos teniendo. Cristian intentaba atacar Río Salado, recuperó Guaraní y rápido se armó la contra. Cáceres nuevamente como protagonista, profundizó para Cañete, casi cayendo, se mandó ese centro. Atropellaba a Santi para rematar, pero estuvo atento Aricayé para sacar esa pelota por un costado. Bailón dentro del área, Lucas Alfonso que intentaba. Pelota que se desvía en usted, y le dice el asistente a Santi. Y va a corresponder salida desde la portería para el equipo del Río Salado. Chipería y las mejores chipas de todo el país, ubicado en el Río Salado de nuestra ciudad de Limpio. Muy bien. Señoras y señores, corresponde salida para Río Salado con León, Adrián. Estamos en un momento del partido muy disputado, donde los dos equipos están jugando con una intensidad interesante. Entonces podemos decir que está para cualquiera el compromiso. Tanto Río como Guaraní están teniendo sus ocasiones y están demostrando también de por qué están en este partido, por qué están en este momento de la temporada, por la calidad de equipo, de jugadores que tienen. Bueno, veremos quién es el encargado, quién es el que llega primero a abrir el marcador. Prácticamente similar en el partido, en la ida, donde estaba también así de disputado y fue Río Salado en este caso el que abrió el marcador y que se quedó con el triunfo. Muy bien, lo vemos a Vera. Vuelve a meter Elías Fernández. Lo rechaza Fernando López. Tiene Acosta para el Río Salado. Intenta habilitar. Pero está el balón que se va a quedar en los pies del portero de Guaraní, Tomás Echagüe. Desde el fondo. Echagüe habilitando por el sector izquierdo para salir desde el fondo el conjunto de Guaraní. El Parquecito Food Park, alquiler de espacio. Contactate con el Parquecito Food Park para todos los emprendedores. Muy bien, lo vemos a Elías Fernández que levanta el balón. Pelota que la juega larga. El capitán que intenta. Pilayu Martínez que no quiere saber nada y lo revienta, señores. Y corresponde lateral para el equipo del Guaraní. Corujo Celular, electrodomésticos, ropas. Contactate al número de teléfono 0982-140-273 de Aurelio Ferreira. Corujo Celulares. Ahí Lucas Alfonso, Santi, Adán Cañete, Cáceres de pecho, Santi. Balón que se desvía, Costa que intenta recuperar. Ahí lo vemos rápidamente a Fernández que levanta el balón intentando jugar. Pelota que se pierde por línea de costado y va a ser lateral para el equipo del Río Salado por el sector izquierdo. Ahí lo vemos al capitán Sánchez para la salida lateral. Cuando el árbitro decide mandar el partido a la pausa de hidratación, entonces ya se consumió la primera parte del compromiso de este primer tiempo, dicho sea de paso, donde están igualando 0-0 Río Salado y Guaraní en un partido muy disputado que, como dije hace unos momentos, está para cualquiera. Entonces veremos quién puede llegar primero al gol. Si es que tenemos goles, yo creo que sí, porque estamos, como reitero, insisto, en un momento dulce del compromiso donde ambos equipos están yendo para adelante, están tratando de llegar y generar peligro en el arco del rival. Muy bien, muchísimas gracias a todos los grandes amigos que se van comunicando con nosotros ya también
a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Y también te invitamos para lo que va a ser el sábado 12 de septiembre. Anda preparándote el aniversario del club. 24 de septiembre de Rincón, 110 años, festejo grande, enorme, gigante, señoras y señores, con la Ultra Ibiza, New Age, Nelson Casco, Víctor Agüero, DJ, talento de barrio en Dive, agrupación sin límite, una farra enorme, señores, con todo el equipamiento, brutal equipamiento de la Ultra Ibiza New Age, las anticipadas a tan solo 30.000 guaraníes, esto hasta el 1 de septiembre, te digo el WhatsApp para que puedas ya tener tus anticipadas al 0982-700-560, ya lo saben, sábado 12 de septiembre, aniversario del 24 de septiembre, 110 años con la Ultra Ibiza. Aprovecha este mes de agosto y asociate por tan solo 50.000 guaraníes a la cooperativa Ipacaraí Limitada, sucursal de la ciudad de Limpio por... Pelota que lo tiene Edil dentro del área. Río Salado. Acosta que intentaba. Edil Silvero va a la Pantera. Intenta la Pantera desde el fondo, señores. 2 en la marca. ¿Qué dice el árbitro? No hay falta, señores. Lo vemos a Lucas Alfonso para salir desde el fondo. Ahora sí con Junior Coronel. Moviendo el balón. Rápidamente con Cáceres. Intenta Sánchez. Cáceres que avanza. Pirayú que lo corta y falta. Y tarjeta amarilla para Pirayú Martínez. Y ahí el árbitro termina señalando la infracción, dejó la mano ahí Pirayú y le terminó tocando la zona del rostro a Cáceres, quedó muy sentido. Previamente el que reclamaba falta era Edil Silvero, el número 9 de Río Salado, ahí donde se entreveró ahí prácticamente la jugada entre el Alfonso y el otro era Coronel, Danilo, y ahí terminó cayéndose el jugador de Río Salado. El árbitro consideró que no hubo falta, dejó seguir y después sí termina señalando la infracción a favor de Guaraní y le termina amonestando al jugador de Río Salado, en este caso Pirayú Martínez. Algunos reclamos también desde la banca del Río Salado, Tony. Muy bien. Podemos observar algunos reclamos desde la banca del equipo del Río Salado. Paul Benítez, vení para acá, le dice. ¿A quién? A ver, con la tarjeta amarilla. Ahí está, amonestado. Sigue la discusión. Bueno, y le volvió a señalar a Paul. Le pudo haber sacado... Hoy sigue mirando Paul Benítez. Sí. Vamos a ver. Y tiene la tarjeta en la mano. A ver qué indicaciones pide. Me imagino que no puede ver el número, ¿verdad? Porque tenía el chaleco un poco más para atrás. Vos también allá, le está diciendo. Algunos nervios dentro del encuentro, Adrián. Partido empatado, señores. 0-0. Belgacel, venta de iPhone de todos los modelos, venta de electrodomésticos, reparación especializada en dispositivos de iPhone. Dirección Marical Estigarribia y Fulgencio Yegros, teléfono 0972-789-680. Belgacel. Muy bien, señores, lo vemos a Junior Coronel con la pelota. Coronel que levanta dentro del área, intenta sacar Pirayú desde el fondo. Acosta que recupera, habilitando, pero se adelanta Santi. Ahí lo tiene Santiago, intenta girar, señores. Acosta, Sánchez que recupera el capitán. Rechaza el balón que se desvía en Cáceres. Y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Río Salado. Minimarket JM, artículos de almacén, carnicería, venta de menudencias frescas y ramos generales, ubicados sobre la avenida San José, esquina Parapití. Hay inmediaciones del Colegio San José. Mini Bodega Francia, encontrarlo en Bayou de Limpio, sobre la avenida San Francisco de Limpio. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio. Encontrarlo en nuestra ciudad de Pío Salado. Bodega Ñacaito. Muy bien, señores, lo vemos a Fernando López que pelea con el balón. Junior Argüello que intenta. Sánchez que revienta la pelota. Aldo Benítez que sigue el balón, que se va a perder por línea de costado y corresponde lateral. El lateral, señores, para el equipo de Guaraní. Eje Electrónica, venta de artículos electrónicos en general, foco cámara, ventiladores, herramientas inalámbricas y mucho más. Teléfono 0981-622-435. Eje Electrónica. ¿Cómo se vive en las bancas, Tony, en este momento del encuentro? Pelota que lo tiene Cáceres.
Cáceres, balón para arriba, al borde del área. Y lo vemos sacando Riquelme desde el fondo. Cañete de vuelta. El Junior Coronel vuelve a meter Alfonso. Lucas. Aguanta Lucas jugando para atrás. Pero Danilo moviendo bien para Cáceres. Se perfila. Arriba dentro del área. Intentaba Bogarini. Y se queda bien con el balón León Adolfo, el portero del equipo del Río Salado. Si quieres disfrutar de los mejores asaditos de toda la ciudad de Limpio, andate hasta Romy. También tenés ahí gaseosas y mucho más. Encontrarlo en el Espío Salado de nuestra ciudad. Romy, venta de asaditos. Pelota que la juega larga. Parodi que intenta. Ahí lo vemos a Silvero. Balón que juega para atrás. Pero ya estaba todo anulado. Adrián iba a corresponder salida desde el fondo. Había falta en ataque. El árbitro decide cobrarlo y va saliendo ahora Guaraní un poco más atrasado en la cancha el jugador número 6, en este caso Cáceres. A diferencia de hace rato que estaba mucho más en zona ofensiva. Retrocedió un poco. Aquí estaba en posición adelantada Silvero. Está bajando la intensidad del partido otra vez de a poco, Cristian. Sí, señor. Y lo vemos justamente a Echagüe ahora para sacar la pelota desde el fondo. No sé si es mi retorno o hay un ruido raro, Adrián. Vamos a ver. Lo vemos a Benítez. Ahora sí, balón para arriba, al borde del área. Sánchez que intenta, señores. Pirayú también que se suma. Lucas Alfonso que recupera. Cáceres con el balón. Vamos a ver qué hace Cáceres al arco. El portero Adolfo León que se queda con la pelota. Y otro intento de Guaraní, en este caso Cáceres, que recibió esa pelota. Se tomó unos segundos para decidir y después decide rematar muy al medio ese disparo que en 2 tiempos lo termina conteniendo Adolfo León. De igual manera, fue un intento para Guaraní. Está siendo Cáceres el jugador hasta ahora más gravitante en el compromiso para el conjunto aurinegro. Ahí Lucas Alfonso con el balón, intenta profundizar. Pelota en el lugar donde no estaba nadie, Adrián, y se queda el portero Adolfo León, ganándose algunos segundos importantes para salir desde el fondo del equipo Río Salado. Ahí me parece que esperaba que Santi pique al vacío o que en todo caso Junior corra en diagonal para alcanzar esa pelota. Sin embargo, ninguno ni lo otro terminó ocurriendo y la pelota se termina desperdiciando para Guaraní, que lo que podía haber sido una buena construcción de ataque. Le falta un poquito más de sintonía a los jugadores de Guaraní entre sí para poder hilvanar jugadas de ataques mucho más peligrosas, porque están haciendo bien las cosas. Guaraní está jugando bien dentro de todo, pero le está faltando esa sintonía, esa coordinación entre sus jugadores para ser mucho más asertivos. Muy bien, va a corresponder el salida lateral por el sector izquierdo para el equipo del Río Salado. El capitán Sánchez lo autoriza el árbitro. Sánchez jugando para la Pantera. Silvero para atrás. Recupera el equipo de Guaraní que la juega larga. Pirayú Martínez recupera. Fernando López. Sánchez vuelve a meter el balón desde el fondo. Fernández que rechaza el balón. Vuelve a meter a Aricalle. Fernando López. Vera. Ahí lo baja bien. Intenta Vera. Pelota que lo recupera Lucas Alfonso para Guaraní. Pelota que la juega larga. Ahí lo vemos a Marecos. Con lo justo Marecos que rechaza el balón. Porque detrás venía acelerando Junior Argüello. Para el equipo del Guaraní. Corresponde lateral por el sector derecho. Ahí lo vemos a Cáceres. Para la salida lateral en ataque. El lateral, señores. Para el equipo aurinegro. Ahí lo va a autorizar Carlos Paul Benítez. Cáceres para meter la pelota. Ahí va Cáceres. Balón para arriba, dentro del área. Intentaba Junior. Ahí lo vemos que saca y rechaza desde el fondo. Pirayú Martínez y corresponde tiro libre para el equipo del Guaraní. Smilce Candia, contabilidad y administración financiera. Brindamos soluciones confiables para personas, emprendedores y empresas. Consultas al 0992-666-400. Bogarín, pelota para arriba, dentro del área. Intentaba cerrar Fernández y lo saca Martínez. Fernando López que intentaba. Cañete que intenta mover el balón. Lo vemos a Fernando López. Por el sector derecho para salir desde el fondo el equipo Río Salado. Fernando López moviendo para el portero. El León desde el fondo. El León que lo rechaza. Vera que intenta. Lucas Alfonso que vuelve a meter el balón. Intentaba Pirayú Martínez y se equivoca. Recupera Guaraní. Benítez. Lucas Alfonso. Medio campo por el sector izquierdo. Bogarín. Benítez. Lucas Alfonso. Abriendo la pelota por el sector derecho. Sobre el medio campo. Cáceres para el equipo de Guaraní. Ahí lo vemos a Acosta que aprieta en la marca. Balón que mete para arriba. Marecos que intenta rechazar. Lucas Alfonso que no llega. Fernando López que llegó
recibió la falta y corresponde tiro libre para el Río Salado. Candia Refrigeración, instalaciones, servicios y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable y hierro fundido. Teléfono 0984-718-217. Muy bien, va a corresponder tiro libre para salir desde el fondo el equipo del Río Salado. Prácticamente en el medio campo por el sector izquierdo. Y lo vemos a Aricayé para levantar el balón. Lo autoriza el árbitro. Erasmo Aricayé mete la pelota directo dentro del área en las manos del portero Tomás Echagüe para salir rápidamente desde el fondo. Echagüe buscando a Junior Argüello, lo corta bien desde el fondo el equipo del Río Salado. Benítez que recupera para Guaraní, Lucas Alfonso abriendo para Adán Cañete, moviendo para Cáceres por el sector derecho. Acosta en la marca, va Cáceres, moviendo bien, se equivoca ahora Sánchez que sale desde el fondo. Vera abriendo la pelota para Acosta por el sector izquierdo en el medio campo. Mete el freno. Acosta con Vera. Vera intenta dominar. Buscando a Acosta de vuelta que acelera por el sector izquierdo. Cáceres en la marca. Cae Acosta. Cáceres que intenta salir. No hay falta, dice el árbitro principal. Mareco que recupera el balón. Mareco que levanta la pelota y lo va a sacar desde el fondo. Lo mata con el pecho Fernández. Edil que lo corta con lo justo. Y va a corresponder lateral para el equipo del Guaraní. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, anexo, depósito de materiales de conducción. Comercial Eliana. Muy bien, señores. Corresponde salida lateral para el equipo del Guaraní. Por el sector derecho lo vemos a Adán Cañete. Un poquito más para atrás le dice Paul Benítez. A Cañete para la salida lateral. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Cañete. Santi que la buscó. Pasó de largo el balón. Junior Argüello. Santi que intenta. Recupera rápidamente Río Salado. Sánchez. Acosta. Sánchez de vuelta. Cañete que saca desde el fondo. Mareco que recupera para el Río Salado. Que levanta el balón. Pelota que la juega larga. Intenta Cano. Pero ya había falta sobre Parodi. De Cano. Y corresponde tiro libre. Y lo hace rápidamente el equipo de Guaraní. Cañete que acelera. Va Cañete, Acosta que lo corta, pero hay falta de Vera. Y corresponde tiro libre. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al Deporte Limpeño. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio. Encontraron el Río Salado de nuestra ciudad. Muy bien, nos quedamos sin retorno. Compañeros, lo vemos a Junior Coronel para levantar la pelota. Junior Coronel. Arrasa el suelo, Lucas Alfonso. Lo tiene Lucas. Alfonso. Pelota que lo tiene Cañete. Vamos a ver, mete el freno Cañete. Gira Cañete, 2 en la marca. Acosta. Sigue Adán, lo hace bien. Sigue Guaraní, lo corta Pirayú con lo justo. Pasó de 1, 2, 3. Pirayú lo corta al final. Y va a corresponder tiro libre de esquina. ¿Qué partido se está mandando Adán Cañete? Tratando de desbordar por esa zona derecha, tirando centros. Aquí fue bloqueado por Martínez. Anteriormente, en unas jugadas atrás también había logrado centrar. Está haciendo un buen desempeño Cañete. Pelota dentro del área. Vamos a ver, lo vemos a Acosta, que se queda con el balón, jugando con Fernando López, que acelera para el equipo del Río Salado. El Colo que acelera. Pelota al vacío, el Colo. ¡Oh! Y con lo justo, Echagüe. Quiso sorprender el equipo del Río Salado, señoras y señores, pero Echagüe con lo justo salvando la portería de Guaraní. Y termina asistiendo, auxiliando prácticamente Echagüe a sus compañeros. El Colo que se termina proyectando en zona ofensiva. Salió a tiempo el arquero de Guaraní. Ahora sí Cristian empieza a subir otra vez la intensidad del compromiso y vuelve a hacer golpes contra golpes. E insisto, está el partido para cualquiera. Muy bien, lo vemos al Colo que va lentamente. Bogarín que acelera un poco pasándole el balón. Ahora lo va a autorizar el árbitro para la salida el lateral desde el fondo por el sector derecho para el equipo del Río Salado, el Colo Jiménez. Lo recupera Guaraní con Benítez. Ahora Pirayú Martínez para el Río Salado. Balón que la juega larga. Edil que acelera. No se fue el balón. Cañete que vuelve a recuperar para el equipo del Guaraní que la juega larga. Señoras y señores. Santi que se tira. Lo revienta Mareco desde el fondo. Pelota que va en las manos del portero Tomás Echagüe. El equipo de Guaraní para salir desde el fondo, señores. Y lo hace rápidamente buscando para Lucas Alfonso. Lo tiene Lucas por el sector derecho. Fernando López en la marca. Va Lucas. Sánchez que lo corta bien. Corresponde lateral, señores.
para el equipo de Guaraní. Lo quería hacer rápidamente Lucas Alfonso, pero ahora se acerca el compañero Rubén Cáceres para la salida lateral por el sector derecho. Poco más arriba, ahí dentro del área, le dice Cáceres al compañero. Decide jugar la larga dentro del área. Bota de vuelta el balón, señores. Ahí lo vemos a Lucas, en este caso a Sánchez, pero ya había falta, Adrián. Creo que es... Hubo una falta en ataque, termina señalando el colegiado y va a ser salida para el conjunto saladeño. Pira es el que recibe la infracción. Ahí lo vemos que se va recuperando Pira para proseguir el encuentro, señoras y señores. Nosotros estamos sin retorno, por eso vamos de seguido todavía con los relatos. Así es que va a corresponder salida. Nicky, ¿me escuchás? Desde la portería, señores, para el equipo del Río Salado. Nicky, el ¿me escuchás? León, Adolfo, para levantar la pelota, señores. Pelota que la juega larga. Ahí lo vemos acá, no. Bogarín que lo devuelve bien de cabeza. Pirayo y Lucas de vuelta, señores. Ahí lo revienta Arica desde el fondo. Ahí lo pelea Fernández. Vera que intentaba. Cano. Profundizo por Adil. Benítez que lo corta bien. Balón dentro del área. Adil que intenta. Cáceres. Al ras del suelo. El Colo. Pelota que se desvía, señores. Y corresponde tiro libre de esquina. Córner para el equipo del Río Salado. Y allí se terminó entreverando la jugada, ensuciando un poco tras esa sucesión de acontecimientos dentro del área de Guaraní. Incluso hubo algún reclamo de mano. Y después, cuando parecía que la jugada se diluía, vino, atropelló. El Colo sacó el remate que se desvió en la marca y va a ser tiro de esquina para el azulgrana. Muy bien, lo vemos a Acosta para preparar la pelota por el sector derecho. Una buena posibilidad que lo tiene el conjunto del Río Salado. Y lo va a autorizar el árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Acosta. Va Acosta. Balón para arriba. Intenta sacar de cabeza. Lo vemos a Acosta que vuelve a meter el balón dentro del área de cabeza. El Colo por poquito se salvó Guaraní, Adrián. Y otra vez de pelota parada termina generando muchos peligros Río Salado, recordando también que en una jugada similar había llegado el gol en el partido anterior. Y aquí el que por ahí no tiene un portento físico demasiado imponente, ¿verdad? Como para decir que es un jugador con buen juego aéreo, pero demostró aquí el Colo que tiene una buena zancada, terminó aplicando el testarazo y así se terminó salvando el conjunto de Guaraní. Volvió a llegar Salado a través de la pelota parada. Junior Arguello con el balón. Arguello habilitando para Cáceres por el sitio derecho. Va Cáceres. Levanta la pelota dentro del área. ¡Ah! El Colo que lo saca desde el fondo. Cano levanta el balón y la juega larga. No estaba nadie. Pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el equipo de Guaraní. Lo vemos el capitán Freddy Parodi jugando rápidamente con Tomás Echagüe, el portero, para salir desde el fondo con Fernández. De momento 0-0 el compromiso. No se sacan diferencia Río Salado y Guaraní, recordando que este resultado lo favorece a la azulgrana, que con este panorama se estaría consagrando bicampeón, pero falta todavía y Guaraní está apretando, está empujando también. Veremos si llega o no al objetivo de marcar. Muy bien, Cañete que intentaba. Pirayú Martínez que lo corta bien con lo justo. Y va a corresponder lateral, señores. Junior Coronel con el balón. Coronel, venite un poco más para acá, le dice a Cáceres. Vamos a ver con quién decide jugar Danilo. Pelota que la juega larga, lo saca Marecos desde el fondo para el equipo del Río Salado. Lo pelea Fernando López. Lucas Alfonso que se queda con el balón. Lucas Alfonso intenta sorprender. Pelota que se desvía en Arica, pero con lo justo León se queda con el balón desde el fondo. El portero del Río Salado para salir desde el fondo. Bogarín que lo apretaba por momentos, Adrián. Así es, puede ser también un buen recurso para Guaraní eso, el buscar los remates de media distancia. Aquí se terminó desviando en la marca, pero puede ser un recurso interesante ante una muy bien plantada defensa saladeña. Parodi que lo intentaba Vera, lo tiene para el Río Salado, intenta avanzar Benítez. Bogarín que se queda con el balón. Pelota que lo rechaza desde el fondo, Benítez se desvía en el jugador de Río Salado, en este caso en Vera, y corresponde lateral por el sector izquierdo para la salida para el equipo del Guaraní. Lo vemos a Benítez. Aldo
con el balón, mete a Mae, ahora sí, Benítez decide jugar para atrás, señores, con Tomás Echagüe. Echagüe con la pelota. Vamos a ver el portero de Guaraní para salir desde el fondo. Tomás Echagüe jugando rápidamente con Cañete. Adán Cañete que intenta Costa, que lo aprieta. Pelota que lo revienta ahí. Ahí lo recupera el Río Salado, señores. Ahora se adelanta Elías Fernández. Balón que se desvía en él. Es lateral. ¿O qué pasó? ¿Había falta o qué? A ver qué dice. Un poco más para atrás. ¿Qué pasó? Bueno, reclamos de por medio también. Vuelve a advertir Benítez a la banca de ese lado. Va a ser lateral para Guaraní. Muy bien. Lo va a sacar Adán Cañete para el equipo del Guaraní por el sector derecho. Cañete. Cristian, sí, señor. Se juega 3 minutos más. 3 minutos más, señores. Coronel. Santi. Coronel. Pelota que lo tiene Bogarín. Banderín arriba. Estaba anulado. Lo estaba trabajando bien el equipo de Guaraní por el sector derecho, Adrián. Y allí llegó otro intento por parte de Guaraní que estaba invalidado por la posición fuera de lugar. De igual manera, un recurso interesante. Retrocedió un poco más Santi para arrastrar un poco la marca, tratar de generar una fisura dentro de la defensa, de la rígida defensa de Río Salado. Y allí encontró el espacio Bogarín por el cual pudo meterse, proyectarse en zona ofensiva. Sin embargo, estaba adelantado. De lo contrario, podía haber sido una buena ocasión de ataque. Pelota que lo tiene Vera, jugando para atrás. Junior Coronel que se adelanta. Pirayu Martínez recupera, jugando por el sector izquierdo para Sánchez. El capitán que intenta, Lucas Alfonso, se adelanta y falta. Y va a corresponder tiro libre para el equipo del Río Salado. Ahí lo vemos. Sentido a Pirayu Martínez. Fue Cáceres el que le hizo la falta, ¿verdad? Sí, y después termina aceptando Cáceres que cometió la infracción. Le hace la señal del al pelo el árbitro como aceptando lo que cobró. Y bueno, ahora va a ser tiro libre para Río Salado. Tiene que tener cuidado Guaraní porque ha demostrado Río Salado que es peligroso en el juego aéreo. Y en contrapartida Guaraní se ha mostrado un poco inseguro a la hora de defender vía aérea. Lo autorizó el árbitro. Fernando López colocando el balón para levantar a Costa, parado ahí al lado. Barrio Salado, señores. Fernando López. Y López, balón para arriba. Lo rechaza Santi desde el fondo. Marco que intenta. Lo pelea el Junior Argüello que se queda con el balón. Intentaba con Benítez. Retrasado el pase. Fernando López. Cano. El Colo Jiménez para Río Salado por el sector derecho. Tiene espacio. Va el Colo. Paró de Cano dentro del área. Vamos a ver. Intentaba Cañón. No hay falta. Pero va a ser tiro libre de esquina, córner por el sector derecho para el equipo del Río Salado. Lo midió bien Elías Fernández y después termina siendo una arriesgada entrada también dentro del área y termina tocando pelota según el árbitro. Igual manera Cano se arroja al suelo tratando de ver si no se le termina cobrando algo más. Sin embargo, el árbitro seguro desde el primer momento termina señalando el tiro de esquina. Muy bien, prácticamente casi sería lo último. Ya de este primer tiempo, Acosta, el público apoyando ahí de fondo. Va Acosta, balón para arriba, lo saca bien desde el fondo Guaraní. Lo llega Fernando, a ver, y lo rechaza Sánchez que no quería saber absolutamente nada, señoras y señores. Es el final del primer tiempo, señores. Un lindo partido, chance en ambos arcos. Ambas posibilidades de poder abrir el marcador, pero no se pudo. Darían un partidazo en este primer tiempo. Gran primer tiempo que tuvimos, señoras y señores. Aguardamos el arranque de la segunda etapa. Gran partido, buen compromiso, gran nivel futbolístico que ha demostrado ambos equipos. Como decías, Cristian, ocasiones de gol para ambos y que no terminó surgiendo efecto en ninguna de las dos porterías en cuanto a producción goleadora, pero estamos seguros que eso puede cambiar en el segundo tiempo. De momento, con este resultado se está consagrando campeón Río Salado, pero queda todavía 45 minutos más y lo que decida añadir posteriormente el árbitro para que Guaraní salga a buscar la victoria y llevar este partido a una definición extra. Guardamos que arranque el segundo tiempo.
Atención porque se viene el aniversario número 110 del Club 24 de septiembre y estás invitados a este evento que contará con la Ultra Ibiza inaugurando su nuevo sistema de sonido 2026. DJ Frank, DJ internacional, telonero de grandes artistas de reggaetón y música electrónica. Edgar Camaraza y su grupo Talento de Barrio en vivo. Víctor Agüero, DJ del programa El Parlamento 106.1 con un bloque de música latina, retro y tropicales. Y para el baile popular, la internacional agrupación Sin Límite. Entradas anticipadas a 30.000 guaraníes hasta el 1 de septiembre, número de teléfono 0982-700-560. El sábado 12 de septiembre, vos ya sabes, se viene el aniversario número 110 del Club 24 de septiembre. Aprovecha este mes de agosto y asociate por tan solo 50.000 guaraníes en la cooperativa Ipacaraí Limitada de la sucursal de Limpio. Atención porque Esmilce Candia cuenta con contabilidad y administración financiera. Brindamos soluciones confiables para personas, emprendedores y empresas. Tu tranquilidad financiera comienza con un buen asesoramiento. Contactate al 0992-666-400. Candia Refrigeración, instalaciones, servicio y reparación, restauración de furgón refrigerado, soldadura en aluminio, acero inoxidable, hierro fundido. Teléfono 0984-718-217. Comercial Eliana, sanitario, electricidad, artículos de ferretería, anexo depósitos de materiales. Llegó a RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras y conjuntos deportivos y mucho más. Encontrarlos sobre la avenida Fulgencio Yegros, esquina Florida, en el centro mismo de la ciudad de Limpio. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Contactate al 0982-633-598. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Taller Alfauter, reparación y mantenimiento, aire acondicionado, inyección electrónica. 26, cambiemos limpio con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 12. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. JJ ofrece servicio todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos de camiones sobre la avenida General Elizardo Aquino, kilómetro 22,5, número de teléfono 0981-152-702. Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026, vota lista 2. Comercial Fera, al por mayor y menor de todo para la canasta familiar con productos nacionales importados sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Manuel Aguilar, Intendente de Limpio 2026, vota lista 1. Junto, cambiemos limpio. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería y librería. César Linares para concejal de Limpio 2026, vota lista 2, opción 4, es nuestro momento. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya podés canjearlos directamente por premios. Central Ofertas, multitienda favorita para toda la familia, ropería, calzado, accesorios, encontrarlos sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio.
Todo ok, señores, para ponerse en marcha el segundo tiempo. Santi, que mueve la pelota. Coronel, que intenta levantar el balón con Adam Cañete. Por el sector derecho, medio campo. Balón que lo tiene el conjunto de Guaraní, que acelera. Cáceres, va Guaraní. Pelota para arriba. Fuerte, afuera. Va a corresponder salida. Desde el fondo. Para el equipo del Río Salado. Ahí lo vemos. Adolfo León colocando la pelota. Erasmo Aricayé, que toma distancia para levantar el balón. Desde el fondo, señores. Arrancó el segundo tiempo. Aricayé, que levanta la pelota y la juega larga. Fernández, que lo devuelve de cabeza. Cachito, el recién ingresado. Esquivel, que acelera. El Colo, que lo corta bien. Pelota que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder lateral por el sector izquierdo. Pelota que lo tiene Junior Coronel. Abriendo por el sector derecho. Cañete. Cáceres. Adam Cañete. Sánchez en la marca. Balón para arriba. ¡Oh! El Colo con el pecho. Mandando el balón por línea de fondo, señores. Guaraní, que está apretando desde el inicio y se gana un tiro libre de esquina. Un córner por el sector izquierdo. Lo vemos a Cachito para levantar el balón, Adrián. Así es, entró con todo Guaraní. Se nota quién es el que va a buscar el resultado en este segundo tiempo. Cachito, pelota dentro del área, cruza de todo, señoras y señores. Lo vemos a Fernández caído dentro del área. Junior Argüello con el balón. El Junior que levanta la pelota. Intenta salir desde el fondo, Río Salado. Cachito de vuelta porque ya estaba el banderín levantado. Todo anulado, Adrián. Así es, el Real que estaba volviendo a la posición adelantada fue Elías Fernández, que no llegó a hacer contacto con la pelota, pero sí llegó a participar porque intentó saltar. Incluso termina tocando al defensor de Río Salado, entonces por eso le termina cobrando la posición prohibida. Muy bien, señoras y señores, lo vemos al portero Adolfo León para sacar el balón. León, que levanta la pelota y la juega larga y lo devuelve bien de cabeza. El Coronel, pelota que lo tiene Cachito. Esquivel, Oscar con el balón, gira, pisa la pelota. Aldo Benítez, Cano en la marca. Balón para arriba. Y lo vemos dentro del área que intenta. El León que se queda con el balón. Desde el fondo para salir. El portero del Río Salado. Pelota que la juega larga. Cañete que lo devuelve desde el fondo. Cáceres. Y lo tiene el Lucas Alfonso. Y lo recupera Pirayu Martínez. Fernando López. No hay falta, dice el árbitro, señores. Va Guaraní, tiene espacio. Cáceres se perfila. Abre el balón para Cañete, que levanta dentro del área. El Colo, que lo rechaza desde el fondo. Benítez lo iba cerrando. Estiro libre de esquina para el Guaraní. Y volvió a llegar ahora el conjunto aurinegro. Aquí viene el envío. Que lo saca el Colo desde el fondo. Guaraní no nos deja tiempo de comentar. Ahí lo está buscando con todo. Es lateral de vuelta, señores. Ahí lo defiende el conjunto del Río Salado, señores, porque el empate ahí le sirve al equipo celadeño para consagrarse campeón. Nicky. A Guaraní no le queda de otra la de ganar. Más para atrás, Nicky. le dice Aldo Benítez. Ya para sacar la salida lateral. ¿Me escuchás, Nicky? Sí, yo te escucho, compañero. Bien, seguimos entonces nosotros agradeciendo a los presentadores oficiales, material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, señores. Acelera Adam Cañete por el sector derecho. Va Cañete, tiene espacio. Sánchez en la marca. Cañete que continúa, intenta meter el balón dentro del área, señores. Acosta que saca para Cano. Cano que intenta Benítez en la marca. Cáceres se le escapa. Acelera Acosta. Cáceres que se queda con el balón. Moviendo bien para Lucas Alfonso. Pelota para arriba. Ahí lo vemos a Acosta que lo pelea con Junior Coronel, que intenta aguantar. Lo tiene Coronel. Decide jugar para atrás. Vera que lo manda por línea de costado y es lateral para el conjunto de Guaraní. Central Ofertas multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de limpio. Central Ofertas. Santi jugando con Junior Coronel. Mareco en la marca. Coronel jugando para atrás. Cañete que intenta meter el balón dentro del área. Santi cruza al palo.
El palo le dijo que no a Junior Argüello. Guaraní que buscaba el empate. Se salvó Río Salado. Hasta ahora la más clara del partido. Ese envío que en primera instancia desviaba a Santi y le quedó a Junior, que remató. Y por poquito se termina salvando Río Salado. Guaraní que está insistiendo. Pelota que lo va a recuperar Lucas Alfonso, habilitando por el sector izquierdo. Lo corta bien el Colo Jiménez para el conjunto del Río Salado. Pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder al lateral para el equipo de Guaraní. Empezó muy bien este segundo tiempo. El conjunto aurinegro está yendo para adelante, buscando el tanto que le dé la ventaja en el compromiso. De momento está pasando apuros la defensa de Río Salado. Veremos qué desenlace tiene este compromiso. Ahí lo vemos a Carlos Paul Benítez. Hay un jugador sentido del Río Salado y pide que ingrese el servicio de Camilla, y ahí se levanta el jugador de Río Salado. Es Marecos, me parece. Marecos, y le pide que se retire, ¿verdad? Sí, se tiene que retirar un minutito. Hasta que el árbitro le permita reingresar. Muy bien, vemos, creo que se prepara con la número 15, lo que puedo divisar aquí en la zona de la banca del Río Salado, Adrián. Roma Barreto. Muy bien, Roma Barreto, que se prepara entonces con la número 15 para ingresar en cualquier instante ya en este encuentro. Pelota que lo tiene Fernández, Elías, moviendo por el sector izquierdo para el capitán Parodi. Aldo Benítez, medio campo, sector izquierdo. Intentaba levantar Cano. Lo recupera, se va el balón de vuelta por Aldo Benítez y se pierde por línea de costado y va a corresponder lateral para el Río Salado. Salida lateral en el medio campo por el sector derecho. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Lo vemos el Colo para la salida lateral. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Farma Méndez. Ahí se va a producir el cambio. Se retira Acosta, si no estoy equivocado, Adrián, con la número 23, Santiago Acosta. Así es. Y va a ingresar con la número 15. Hay 3 jugadores ahí en línea. En realidad, Colo se prepara para hacer el saque lateral. Marecos aguardando que el árbitro le permita su reingreso. Y Roma Barreto es el que va a ingresar ahora. Parecía que iba a ser triple cambio, Salado. Muy bien. Un caso muy particular, ¿eh? Acosta, que recibe la amarilla al retirarse. Y todavía no le permite el ingreso al árbitro a Marecos. Muy bien, señores. Edil con la pelota. Intenta girar. Juega para atrás. El Colo que levanta el balón. Lo corta bien y recupera desde el fondo el conjunto de Guaraní. Ahí lo hace con Cáceres. Recupera Roma Barreto. Ahí lo tiene Fernando López. Vera. Cano, que intenta. Ahora sí, Cano. Jugando con el capitán Sánchez por el sector izquierdo, que levanta y lo pone a correr a Roma Barreto por el sector izquierdo. Banderín levantado. Estaba todo anulado, Adrián. Va a corresponder salida para el equipo de Guaraní. Y Barreto, que ingresó para esto, para tener un jugador más revulsivo por esa banda. En este caso sería el sector izquierdo para Río Salado. Y veremos cómo le sale la apuesta al profe Martínez. Muy bien, señores, balón que se va a perder por línea de fondo y corresponde salida desde la portería para el equipo del Río Salado. Fortalecer Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones. Encontrarlo sobre la ruta general Elizardo Aquino, kilómetro 22,5, número de teléfono 0981-752-702. Adolfo León para levantar el balón desde el fondo. El portero del Río Salado. Ahora sí, pelota que la juega larga. Cáceres que lo vuelve a recuperar ahora el capitán Sánchez para el Río Salado. Balón para arriba, Cano buscando a Edil. Cachito que se adelanta. Oscar Esquivel para el equipo de Guaraní, que recupera. Jugando para atrás para el capitán Freddy Parodi. Parodi que reinicia desde el fondo con Tomás Echagüe desde la portería de Guaraní, abriendo por el sector derecho con Cañete. Se le escapa el balón, recupera Roma Barreto, que acelera. Roma Barreto, Elías Fernández que se adelanta y recupera el balón desde el fondo para el equipo de Guaraní. Fernández, ahí lo tiene Guaraní con Cachito. Va Esquivel, va Oscar, tiene espacio, cae al piso. Hay falta, señores. Tiro libre. Termina señalando la infracción el árbitro. Una buena acción que estaba construyendo allí Guaraní, y después termina señalando la infracción. Esquivel, que iba zafándose de las marcas. Bueno, va a tener un tiro libre interesante el conjunto urinero. Veremos si puede o no aprovechar la ocasión de pelota parada. Veremos quién es el rematador, si le pega al arco, si decide buscar algún centro, alguna jugada preparada. Está por verse eso, Cristian. Muy bien, señoras y señores. ¿Quién va a ser el que va a levantar el balón? Hay 3 jugadores
Parados, lo vemos a Junior Coronel, Aldo Benítez. Vamos a ver, están charlando un poquito. Cachito. También León, que da indicaciones desde el fondo. ¿Cuántos están en la barrera? 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera del equipo del Río Salado. Se va retirando Cachito, se queda Benítez y Junior Coronel. Preparados para levantar el balón. Lo vemos al capitán Sánchez que se acuesta detrás de la barrera. Lo va a autorizar Carlos Paul Benítez. Tiro libre. Aldo al arco. Débil el disparo en las manos del portero Adolfo León, que sin problemas se queda con la pelota. Intentó pegarle por bajo. Una buena idea porque termina pasando la pelota, pero le faltó un poco más de potencia para incomodar de mejor manera al arquero Adolfo León, que se quedó con esa pelota. Vera que intentaba. Ahí lo vemos a Junior Coronel para recuperar el balón para Guaraní. Aprieta el Colo. Balón jugando rápidamente para Cachito, que avanza. Fernando López que recupera para el Río Salado. Gira Fernando, recibe la falta y va a corresponder tiro libre para el equipo del Río Salado. Recicladora Carantaí, tu punto de reciclado limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre. Casi misma posición de lo que fue el fin de semana pasado. Adrián con aquella pelota de Fernando López y Aricayé, que lo empujaba de cabeza. Más o menos la misma posición. Sí, prácticamente la misma posición. Veremos cómo ahora defiende Guaraní en el juego aéreo. Lo que decía en el primer tiempo es que Río Salado va muy bien por arriba y Guaraní en algunas ocasiones de pelota parada le cuesta un poco defender. Ahí lo autoriza el árbitro, Fernando López, balón para arriba. ¡Ay! Con lo justo Santi, de cabeza que desvía el tiro libre. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder tiro libre de esquina para el equipo del Río Salado por el sector derecho. Tiro libre, señores, para el equipo del Río Salado. Y lo vemos a Roma. Roma Barreto que se va acercando para levantar el balón. Una buena posibilidad que va a tener el equipo del Río Salado de pelota parada por el sector derecho. Roma Barreto colocando el balón. Lo autoriza el árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Va Roma Barreto. Balón para arriba, dentro del área. Cano que intentaba cerrar. Pelota que se va a poner por línea de fondo. A ver qué dice el asistente. Va a ser salida desde la portería para el equipo de Guaraní. Y en este octubre vota por Juancho Gómez para Intendente de Limpio. Lista 2, Juancho Gómez para Intendente de Limpio. Arrancó con todo el segundo tiempo Guaraní yendo a buscar el gol. Lo tuvo, de hecho termina, digamos, un poco avasallando a Río Salado en los primeros minutos de este segundo tiempo, pero ya después, en estos últimos instantes, el conjunto zulurana logró zafar un poco más de esa hegemonía aurinegra y está teniendo mucho más el control de la pelota. Santi moviendo para Lucas Alfonso, que habilita por el sector derecho para Cañete. Adán Cañete, al ras del suelo, se equivoca. Pirayú Martínez que lo rechaza desde el fondo. Vuelve a recuperar Guaraní con Elías Fernández. Adán Cañete por el sector derecho. Pelota para arriba. Acelera Lucas Alfonso. Lucas al ras del suelo. Balón que se desvía. Pelota para atrás en los pies de Pirayú y en las manos del portero Adolfo León. Y los dos jugadores que están teniendo mayor incidencia en el compromiso para el aurinegro es Cáceres por un lado y también en la media cancha Lucas Alfonso, que es prácticamente el motor de ataque para el conjunto guaraní, porque se muestra, porque es el opción de pase prácticamente en la mayoría de ocasiones para enlazar entre la salida y el ataque. Entonces está teniendo un buen partido Alfonso y Cáceres es la principal carta ofensiva para tirar centros, para buscar asociarse con Santi o con algunos jugadores de arriba, pero hasta ahora no está llegando el gol para Guaraní, que es lo que empieza a preocupar para los aficionados. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder tiro libre para el equipo del Río Salado, señores. Lo vemos a Fernando López. Déjame a mí, le dice a Roma Barreto, que están charlando. Ahí lo vemos a Lucas Alfonso Cáceres, ya que van a estar en la barrera. Déjame a mí, le dice Cáceres a Lucas Alfonso. Los gritos desde el fondo de Tomás Echagüe. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Fernando López para levantar el balón. Una buena posibilidad para el equipo del Río Salado. Va Fernando López, balón arriba, Tomás Echagüe, que lo descuelga sin ningún problema para salir rápidamente por el sector derecho. El balón para Cáceres, y lo vemos a Fernando López para ponerse en la marca. Ahora sí, balón para arriba, al borde del área, lo saca desde el fondo Río Salado. Ahí lo vemos a Pirayú Martínez buscando a Cano.
Cano que intenta, Cachito que puntea el balón y va a corresponder lateral para el equipo del Río Salado. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Muy bien, va a corresponder el lateral, señores, para el equipo del Río Salado, el Colo. El Colo Jiménez para la salida lateral, lo autorizó el árbitro. Pelota que la juega larga, Benítez que lo corta, Pirayú que levanta el balón y va a corresponder lateral para el equipo del Guaraní, que lo va a hacer rápidamente con Aldo Benítez. Junior Coronel que levanta el balón. El Colo que lo rechaza desde el fondo. Coronel que se vuelve a quedar con el balón, que acompaña la pelota que se pierde por línea de costado y es lateral. Y lo hace rápidamente jugando con Elías Fernández desde el fondo. Fernández con Adán Cañete por el sector derecho. Roma Barreto en la marca. Balón para arriba. Sánchez en la marca. Cáceres que acelera. Va Cáceres, balón para arriba dentro del área. ¡Ah! Aricayé que lo saca de cabeza desde el fondo. Lucas que no llega. Fernando López en la marca. Balón que lo tiene Cachito. Tentando habilitar por el sector derecho. Pirayú que puntea el balón y se va a perder por línea de costado. Y va a corresponder lateral cerca del banderín de tiro libre de esquina. Ahora sí, lo hace rápidamente el conjunto de Guaraní. Balón que intenta habilitar por el sector izquierdo. Junior Coronel con el balón. Coronel tiene espacio. Balón que se desvía. León que sale y se queda con lo justo. Con la pelota, señoras y señores. Algunos empujones dentro del área. El árbitro señaló falta en ataque. Será el balón para Río Salado. Mientras tanto siguen los empujones, las discusiones. León sigue en el suelo. Hay cuidado que no lo pisoteen. Ahí cayó, creo que Santi. Amonestado, bueno, uno de los... Elías Fernández, aquí acabamos de ver. Previamente ya amonestó también a otro jugador. El árbitro se empieza a caldear también la final, Cristian. Sí, señor. Ahí lo vemos que lo sacan a Sánchez también. Se va tranquilizando las cosas, señores. Partido empatado, partido caliente en la final. Vuelta empatado hasta ahora con esto. Con este resultado, señores, le consagra de campeón al Río Salado. Por eso Guaraní intenta de cualquier forma tratar de abrir el marcador, porque no le queda de otra al equipo de Guaraní. El único resultado que le sirve al equipo de Guaraní es la de ganar para forzar el tercer partido. A Río Salado el empate lo consagra campeón y una victoria, obviamente, lo que catapulta sin dramas para lo que va a ser el campeonato. El equipo del Río Salado se prepara con la número 20, ¿verdad? Así es, Cristian. Se va a hacer una modificación en Río Salado cuando el árbitro lo permita. No sé si va a ser en esta interrupción o en la siguiente. Tal como mencionabas, se prepara para ingresar con la casaca 20, el jugador Julio Cañete. Veremos quién es el reemplazado. Muy bien, Cañete, que se prepara para ingresar en el equipo del Río Salado. Comercial Fer, al por mayor y menor de todo para la canasta familiar con productos nacionales e importados. Encontrarlo sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Comercial Fer. Muy bien. No sé si es el 6 o el 9. No sé si está de cabeza o no, ¿verdad? Por el tablero del cuarto árbitro estoy diciendo. Probablemente sea Sánchez. Sea Marcelo, el 6. Por el tema de la posición nada más. Digo, ¿verdad? Ahí levanta el tablero el cuarto árbitro. Sí, es el 6. El 6. Es un poco raro que saque a un 9 para meter a un... Sí, señor. Pero puede pasar, ¿verdad? Depende. Es el técnico el encargado de hacer el dibujo táctico. No sé si el árbitro mandó a pausa de hidratación. No solo los jugadores de Guaraní aprovechan para rehidratarse. Mientras tanto, siguen atendiendo a Mencho León, el arquero saladeño, que quedó sentido en esa última acción. Interrumpido de momento la final. 0-0 el partido. Con este resultado, Río Salado se está consagrando bicampeón, pero todavía queda tiempo para que Guaraní pueda ir a buscar el gol tan esperado por ellos. Veremos si lo consigue o no. Hay que recordar también que el capitán de Río Salado no puede jugar porque está justamente cumpliendo los partidos de sanción. 2 partidos por haber visto la roja en la semifinal. Entonces, eso también, por un lado, a priori, debilitaría un poco la defensa saladeña, pero no en la serie mismo se ha sentido mucho esa ausencia de Gilberto Martínez, por lo que el Río Salado no ha recibido gol todavía. Pero después veremos cómo se sigue desarrollando este compromiso.
Hacete socio de la cooperativa Upacaraí de Limpio por tan solo 50.000 guaraníes y accede a todos sus beneficios. Cooperativa Upacaraí. Muy bien, ingresa con la 15, sería... Tobías Cáceres ingresa con casaca 15, ya se retiró con la camiseta número 8 Lucas Alfonso. El cambio en guaraní. Tobías Cáceres dentro. Con camiseta número 15. En el equipo. Aurinegro. Salida desde el fondo, señores. Para el equipo del Río Salado. Lo vemos a Aricalle para levantar el balón. Pelota que la juega larga. Intenta de cabeza. Edil que no llega. Cano. Benítez que lo rechaza desde el fondo. Cano que lo pelea de vuelta. Adam Cañete, media chilena que lo saca desde el fondo. Roma Barreto que lo pelea. El recién ingresado que intentaba acelerar. Cañete recupera el equipo aurinegro por el sector derecho. Ahí lo revienta Cañete. Pelota que se va a poner por línea de fondo y va a corresponder salida para el equipo de Guaraní desde el fondo. Manuel Aguilar para intendente de Limpio. Vota lista 1. Juntos cambiemos limpio. Muy bien, señoras y señores. Lo vemos a Tomás Echagüe para sacar la pelota desde el fondo, desde la portería. El equipo aurinegro. Ahora sí. Tomás Echagüe. Pelota que la juega larga. Santi que intenta de cabeza. Fernando López que lo revienta desde el fondo. Vera que domina el balón. Se le muestra Cano. Elías en la marca. Pirayu Martínez. Habilitando por el sector derecho para Vera que intenta acelerar. Va Vera. Banderín levantado. Se le fue la pelota y va a corresponder lateral, señores, para el conjunto de Guaraní. Moraí Taberna de Reinaldo Marandari. Vizcaya, España. Se encuentra él ahí. Alienta a su equipo Río Salado. Muy bien, lo vemos al capitán del Guaraní que saca desde el fondo. Fernando López que recupera. Intenta aguantar. 2 en la marca. Pelota que se queda y acelera Cáceres. Ahí lo vemos a Roma Barreto que levanta el balón. Pelota que la juega larga. Freddy Parodi que acompaña la pelota. Ahora sí lo revienta, que no se quiere complicar desde el fondo. Cano. Lo pelea Cano. Cachito también. Se queda Oscar Esquivel con la pelota. Cruza el balón y con lo justo Pirayu Martínez, señoras y señores. Ahí lo vemos a Aricalle que levanta la pelota desde el fondo. Benítez que no llega. A ver así. Ahora Cano. Acelera. En este caso, Echagüe para quedarse con el balón desde el fondo, desde la portería, abriendo el balón por el sector derecho con Elías Fernández. Elías Fernández con la pelota. Junior Coronel. Edil, he visto que hizo un gesto que pide el cambio, Adrián. Ahí lo vemos a Benítez que acelera, se tira al piso, no llega el balón. Y va a corresponder lateral y salida desde el fondo para el Río Salado. Y ya se echa en el suelo Edil Silvero, no va a continuar. Todo apunta el número 9 de Río Salado. Veremos quién ingresa en su lugar. Ya ahí lo ayudan. Lo ayuda en este caso Elías a estirar un poco, pero ya ingresan los camilleros. Va a ser retirado la Pantera. Adrián, te invito para el aniversario del 24 de septiembre, Rincón, el sábado 12 de septiembre. Aniversario grande, gigante, enorme, con la Ultra Ibiza New Base en vivo, talento de barrio. Agrupación Sin Límite, entre espectáculos de Nelson Casco, Víctor Agüero, anticipadas 30.000. Esto está el 1 de septiembre. Y los pedidos al WhatsApp 0982-700-560. Aniversario del 24 de septiembre, el sábado 12 de septiembre. Excelente. Muy bien, Junior Coronel que intentaba. Pelota que se pierde de vuelta por el costado. Y va a corresponder salida lateral. Ahí lo va a hacer el Colo. Pelota que la juega larga. Vera que intenta aguantar. Pelota que lo tiene Cachito. Levanta el balón y la juega larga. De cabeza sacando desde el fondo el conjunto del Río Salado. Fernando López que no llega. Cachito sí. Santi que se queda con el balón. Santi, Junior Coronel. Cano que recupera. Fernando López moviendo para Vera que deja correr el balón. Y recupera Elías Fernández con Adam Cañete. Cañete que intenta levantar. Junior Argüello. Santi que intenta. Aricalle que intenta salir. Y quería sorprender el equipo del Guaraní por el sector derecho. Acelera, tiene espacio, balón dentro del área. Ahí lo saca Aricalle desde el fondo. Adam Cañete de vuelta con el balón. Pelota para arriba. El Colo que no quería complicarse Adrián y lo revienta por línea de fondo. Así es, volvió a llegar a Guaraní cuando ahora sí se va a hacer la modificación. Cristian en Río Salado se prepara para ingresar con la casaca 21. Esteban Rodríguez va a reemplazar a Edil Silvero que ya se retiró en camillas. Esteban Rodríguez entonces con la casaca 21. En Río Salado el otro que se está preparando para ingresar también es con la 10, César Ricky Martínez. En instantes te digo quién es el que se va
a retirar. Sí, allá por el otro sector ya se va Vera con la casaca 17, entonces Francisco Vera se retira de la cancha para que ingrese con la 10 César Martínez. Muy bien, señores, tiro libre. Cachito para levantar por el sector izquierdo para el conjunto de Guaraní. Balón para arriba dentro del área. Elías que no llega, Pirayú que lo saca, intenta Junior Argüello. Ricky Martínez lo rechaza de cabeza. Pelota que lo vuelve a meter Cáceres por el sector derecho. Se le muestra a Adán Cañete. Adán con el balón, Marco en la marca. Adán acelera. Va Cañete. Intenta y lo corta bien, señoras y señores. Se tira el suelo. Cañete buscando a Cano. Parodi que intenta. Balón que se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el conjunto del Río Salado. Gomería Davy, ubicado en el Río Salado de nuestra ciudad de Limpio. Gomería Davy. Muy bien, lo vemos a Esteban Rodríguez para la salida lateral. Más atrás lo tiene a Cañete. Ahora sí, más atrás decía el árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Cañete con el balón para la salida lateral para el equipo del Río Salado. Pelota que la juega larga. Rodríguez que lo pelea. Cañete en la marca. Se suma Elías Fernández para salir desde el fondo del conjunto del Guaraní. Pelota larga. Fernando López. Ahí lo vemos a Pirayú Martínez. Cano. Pirayú Martínez al arco. E intentó sorprender Pirayú Martínez. Y corresponde salida para el equipo de Guaraní. Y volvió a llegar Chipería AE tiene las mejores chipas de todo el país. Ubicado en Desvío Salado de nuestra ciudad. Chipería AE, más bien conocido como Chipaches. Volvió a llegar Río Salado aquí con este remate de Martínez. En este caso el Pira, que estaba en el primer tiempo. No lo nombraste tanto, Cristian, porque estaba más enfocado en la zona defensiva, pero ahora está saliendo un poco más Río Salado. Ricky Martínez, habilita Cano. Tiene espacio, Cano, está, se resbaló, señoras y señores. Se salvó el equipo de Guaraní. Ahí lo saca el capitán por el costado, banderín de arriba. Lo tenía Cano, Adrián. Y lo tuvo Cano. Me parece que tardó unos segundos en decidir. También al tratar de sacarse de encima a Echagüe, permitió que los defensores de Guaraní lo terminen rodeando, Parodi y compañía. Y después, bueno, entre que se resbaló y también que lo marcaban, terminó perdiéndose la oportunidad. Pero nuevamente destacar el buen pase que le metió Ricky Martínez. Otra vez poniéndolo mano a mano a Nelson Cano, como lo hizo el año pasado en la final ida, donde de un pase terminó filtrando esa pelota entre la defensa, y en aquella oportunidad sí Cano había convertido. Aquí le faltó el toque final y aquí justamente Ricky, al que estaba elogiando, estaba en posición adelantada. Muy bien, señores, Echagüe rápidamente jugando con Parodi. Parodi para Junior Coronel, se le muestra Aldo Benítez por el sector izquierdo. Vamos a ver, decide mover en el medio campo con Cáceres, abriendo el balón. Justamente con Cáceres también. Tiene espacio, 2 en la marca. Rodríguez, Cañete, intenta avanzar Cáceres. Cañete que se queda con el balón. Al ras del suelo buscando a Ricky. Cañete, otra vez Cañete. Aldo Benítez por el sector izquierdo. Levanta el balón dentro del área. Lo rechaza desde el fondo Aricalle. Benítez intenta volver a meter a Aricalle arriba. La pelota con los puños el portero. Pero ya estaba el banderín levantado. Estaba todo anulado, señores. Estaba en posición adelantada ahí Elías, que está plantado en zona ofensiva como un 9 más. Y aquí tuvo su primera intervención. Se termina diluyendo la acción por esa posición fuera de lugar. Está también tratando también Guaraní de llegar, tener más contundencia. Le falta un poquito más, generar más peligro. Sobre todo en el último tramo es donde tiene que ajustar un poco más Guaraní, porque ahí es donde terminan haciendo una de más, o le falta una más, o le falta tirar el centro, o tirar el pase un poquito antes. Unas cuestiones que si ajustan puede generar peligro. Roma Barreto, Barrio Salado, Roma. Tinta meter, pelota que se desvía en Benítez y se gana un tiro libre de esquina, un córner por el sector derecho. Por otro lado, Río Salado muy atento a la hora de marcar, muy sólido y sobre todo muy limpio también para salir. Siempre termina encontrando las vías o los espacios para poder armar jugadas de contra o para responder una vez que recuperan el balón, y eso lo hace un equipo muy peligroso. Eso también añadiendo la calidad técnica de sus respectivos jugadores. Lo autoriza el árbitro, señores. Rodríguez. Esteban Schneider para levantar el balón dentro del área. Benítez que intenta rechazar la pelota, que se pierde al costado y va a corresponder el lateral. En ataque cerca del banderín del córner. Es lateral, señores. Rodríguez con la pelota.
Ahí lo autorizó ahora sí para el Colo. El Colo que levanta el balón. Pelota dentro del área. Lo pelea el Ricky de pecho para atrás. Pirayú. Y por poquito lo tenía Río Salado. El palo derecho de Chahue. Se salvó el conjunto de Guaraní. Y empieza a aparecer también Pirayú haciendo también su partido. Sacando remates. También buscando llegar con peligro. Se termina salvando Guaraní. Bailón al borde del área. Ahí lo saca Mareco, lo vemos a Rodríguez con el balón, Cáceres en la marca, cae Rodríguez, ahí no hay falta, dice el árbitro, ahí lo cobra rápido Guaraní, a ver, es lateral, el asistente que le dice al árbitro principal que va a ser salida, señores, para el equipo del Río Salado. ¿Cuánto vamos, mi querido Alex? Muy bien. Estamos en 75. Muy bien, muchas gracias. Balón para arriba, intenta de cabeza, señores. Ahora sí, Adán, que lo rechaza desde el fondo. Pelota que vuelve a meter. Y lo tiene Ricky, gira. Ricky tiene espacio. Ricky. Tomás Echagüe y estaba ahí en la pesca, Cano. Se salvó el equipo de Guaraní. Y César Martínez, que siempre es una muy buena adición para el equipo azulgrana. Una vez que ingresa, siempre hace las suyas. Te mete pases que parecen imposibles. Deja mano a mano a sus compañeros. Incluso también aquí demostró que todavía tiene esa picardía para poder definir, todavía tiene ese posicionamiento para buscar el arco. Muy bien, señoras y señores, falta. Va a corresponder el tiro libre para el equipo del Río Salado. Amarilla para el jugador, si no estoy equivocado, Tobías Cáceres, el jugador del Guaraní. Corresponde tiro libre para el Río Salado. Rosalía, alquiler de sillas, mesas, cubiertos para todo tipo de eventos. Rosalía. Muy bien, señoras y señores. Y crece el aliento del público del Río Salado aquí en el estadio. Cada vez falta menos. El empate le sirve para poder consagrarse campeón al equipo del Río Salado. Guaraní no tiene de otra la de ganar como sea para forzar el tercer partido, pero este resultado lo consagra campeón al equipo saladeño, aunque lo vemos el portero, el León, que levanta la pelota y la juega larga. Cañete que lo devuelve desde el fondo. Pirayú Martínez que recupera y lo vemos a Cañete que gira, cae al piso, pelota que se pierde por el costado y es lateral para el equipo del Río Salado. Minimarket JM, artículo de almacén, carnicería, venta de menudencias frescas y ramo general, ubicado sobre la avenida San José, esquina Parapití. Hay inmediaciones del colegio San José de Limpio. Estilo libre, pelota que la juega larga, señores. Balón que se va a poner por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería, que lo hace rápidamente Tomás Echagüe, habilitando por el sector izquierdo para Benítez, que levanta la mirada. Benítez juega para atrás de vuelta con el capitán Freddy Parodi, moviendo desde el fondo. Ahí lo vemos a Junior Coronel con el balón. Coronel con el balón. Pelota que lo tiene Cañete. Cáceres que intenta aguantar. Juega atrás de vuelta con Freddy Parodi, habilitando para Benítez por el sector izquierdo. Moviendo el conjunto de Guaraní. Balón que lo tiene Tobías, habilitando por el sector izquierdo para Cachito. Roma Barreto que lo revienta. Benítez que recupera. Benítez mete la mague, acelera. Ahora el ras del suelo. El Colo que lo corta bien desde el fondo. El Colo. Pelota que la juega larga. Ricky Martínez que lo pelea. Freddy Parodi. Una lucha. A ver qué dice el árbitro. No pasa nada y continúa la jugada. Coronel Junior acelera. Tiene espacios. Y si se anima, Junior Coronel al ras del suelo. Cañete lo revienta. Ari Cañete desde el fondo. Sale Río Salado. Banderín levantado. Ahí lo veíamos al chico 10, Ricky, que iba acelerando, pero estaba en posición adelantada. Corujo celular, electrodomésticos, ropas, teléfono 0982-140-233. Corujo de Aurelio Ferreira. Muy bien, lo vemos al servicio de Camilla que ingresa dentro del campo de juego. No sé si es Fernando López el que está sentido dentro del campo de juego. Vamos a ver. ¿Le parece a Fernando López? Que ingresa al servicio de Camilla para ser retirado y asistido del costado del campo de juego. Vamos a observar si hay algún movimiento en la banca del equipo del Río Salado, señores. Partido empatado, 0-0. Falta poco, señores. El público de Río Salado que va alentando con mayor fuerza, porque cada vez falta menos, señores. Mientras vemos que se prepara 2 cambios en el equipo del Guaraní con la camiseta número 23.
Y con Jimmy Repuestos, todo lo que buscas, encontrarlo sobre la avenida San José, esquina Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Jimmy Repuestos. Pelota que lo saca Erasmo Aricalle desde el fondo. Junior Coronel que levanta el balón. Abriendo por el sector derecho. Adam Cañete que intenta la media chilena. Metía en la cabeza Rodríguez. Y hay falta, señores. Jugada peligrosa. Y es amonestado Cañete en el equipo de Guaraní. Mini Bodega Francis, encontrarlo sobre la avenida Ambayué en la ciudad de Limpio, sobre la avenida San Francisco de Ambayué. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad. Eje Electrónicamente, artículos electrónicos en general, foco, cámara, ventiladores, herramientas inalámbricas y mucho más. Teléfono 0981-622-435. Muy bien. El 23, ¿quién sería, Adrián, que se prepara? En el conjunto de Guaraní. Vamos a ver. El número 7 sí. Es Piniwi. Se preparan los dos Medinas. Piniwi Medina y José Medina. Muy bien. Lo vemos a Junior Argüello. El que No, Coronel para refrescarse. Refrescarse nomás. A ver, por el costado de la cancha. El que falta ingresar es José Medina en el equipo de Guaraní. Vamos a ver quién es el que se retira. Creo que es Cáceres. Rubén Cáceres sería. Sí, Rubén Cáceres. Ahí viene. Muy bien, señores. Cambio en el equipo de la Origen. Romy, venta de asaditos, chorizo, gaseosas y mucho más encontraron en el desvío salado de nuestra ciudad de Limpio. Belgacel, venta de iPhone de todos los modelos, venta de electrodomésticos, reparación especializada en dispositivos iPhone, dirección Mariscal Estigarribia y Fulgencio Yegros, teléfono 0972-789-680. Pelota para arriba, Cachito que intenta... Lo pelea Marecos para recuperar para el Río Salado. Aldo Benítez metiendo de vuelta el balón. El Colo que lo saca desde el fondo. Pelota que lo mete Fernando López. Junior Coronel desde el fondo para salir para el equipo de Guaraní. Coronel movido por el sector derecho para el capitán Freddy Parodi. Saliendo Guaraní desde el fondo. Cano en la marca, pelota para arriba. Pirayú Martínez que lo saca desde el fondo. Ricky Martínez que se queda con el balón. Ricky al arco. Intenta sorprender, lo veía adelantado a Tomás Echagüe. Pelota que se pierde por el costado. Es salida para Guaraní. Se viene el aniversario número 110 del Club 24 de septiembre y estás invitado a este evento que contará con la Ultra Ibiza, inaugurando su nuevo sistema de sonido 2026. DJ Frank, DJ internacional, telonero de grandes artistas de reggaetón y música electrónica, de Alcamaraza y su grupo Talento de Barrio. Víctor Agüero, DJ del programa El Parlamento de los 106.1, con un bloque especial de música latina, retros tropicales y baile popular. La internacional agrupación Sin Límite, entradas anticipadas 30.000 guaraníes hasta el 1 de septiembre. Número de teléfono 0982-700-560. Sábado 12 de septiembre. Se viene el aniversario número 110 del Club 24 de septiembre. Muy bien, señores. Balón que lo saca Cachito. De vuelta el balón para él. Cachito, Junior Coronel. Coronel jugando para atrás. Oscar intenta meter el balón. Pelota que cruza de todo. Intenta de cabeza adentro. ¡Oh! Sale el portero. El rebote. Rodríguez que lo revienta desde el fondo. Cachito vuelve a meter el balón. Fernando López de cabeza. Ricky Martínez. Habilita a Cano. Cano que intenta por el sector derecho. Cachito en la marca. Cano que intenta aguantar. Parodi que se suma en la marca. Recupera Guaraní. Cachito que saca el balón que se desvía en Roma. Barreto es lateral para Guaraní. Está apretando con todo Guaraní. Allí tuvo esa acción donde León también quedó ligeramente sentido. Se reincorporó rápido porque la jugada seguía después. Intentó responder Río Salado. Ricky que le metió ese pase a Nelson Cano que estaba muy solo y terminó perdiendo la pelota. Pelota que lo abre por el sector derecho. Cañete. Rodríguez en la marca. Ahí lo vemos que intenta aguantar, pero recupera. Cañete cae al piso. Hay falta. Tiro libre para el Río Salado. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo autoriza el árbitro, señores, para levantar el balón. Lo vemos a Emanuel Mareco. Ahora sí, Mareco. Pelota para arriba. Ricky que lo pelea. Parodi que lo saca desde el fondo. Rodríguez intenta aguantar. Cañete en la marca. Pelota para Fernando López. Ahí López con el balón. Cano, se le escapa la pelota. Cachito que lo revienta desde el fondo. Pelota que lo pelea Santi. Pirayú Martínez de cabeza.
Lo recupera Guaraní. Junior Coronel con el balón. Coronel, vamos a ver, habilitando por el sector izquierdo. Benítez avanzando el medio campo por el sector izquierdo. Roma Barreto en la marca. Decide jugar con Junior Coronel. Moviendo por el medio campo. Ahora por el sector derecho. Con Adam Cañete. Ahí lo tiene Cañete. Decide levantar el balón dentro del área. Sale desde el fondo el conjunto del Río Salado. Pelota que se pierde por línea de costado. Es lateral en ataque para el equipo de Guaraní. Aprovecha este mes de agosto y asociate por tan solo 50.000 guaraníes a la cooperativa de Upacaraí, limitada, sucursal de la ciudad de Limpio. Es lateral, señores. Ahí lo va a hacer Benítez. Aldo Benítez. Ahí lo autoriza el árbitro. Salida lateral en ataque para el conjunto aurinegro. Balón dentro del área. Tenta aguantar. Lo vemos a Fernando López con la pelota. Pini Wick que aprieta en la marca. Balón que lo tiene el capitán de Guaraní. Movido por el sector izquierdo con Cachito. Se perfila. Levanta el balón al borde del área. Intenta Fernández. Pirayú para salir. Cañete a medias. Rodríguez que lo revienta. Acelera Ricky Martínez. Y lo vemos ya también a Medina. José en la marca. Ricky Martínez que aguanta. Ahí lo tiene Río Salado. Aguantando por el sector izquierdo. Medina que intenta recuperar. Cae Ricky Martínez. Hay falta. Tiro libre, señores. Para el equipo del Río Salado. Y puso bien el cuerpo ahí. Ricky aguantó. Parecía que perdía la pelota. Sin embargo, volvió a trabar el esférico con el pie. Y después terminó el árbitro señalando la infracción. Gana minutos claves para Río Salado, el número 10. Pelota que lo tiene Rodríguez. El Junior Coronel, Ricky Martínez. Coronel que recupera. Acelera el equipo de Guaraní saliendo desde el fondo, señores. Vamos a ver con quién juega Cáceres. Habilitando para Benítez por el sector izquierdo. Medio campo, señores. Ahí lo vemos a Fernando López en la marca. Balón para arriba, al borde del área. Ahí no llega Santi. Cano, que se queda con la pelota para el conjunto del Río Salado. Cano buscando a Ricky. Parodi que se adelanta. Rodríguez recupera. Ricky Martínez intenta habilitar. Cano que mete el freno porque estaba en posición adelantada. Y lo vemos a Echagüe habilitando por el sector izquierdo para Cachito. Ahí lo tiene Oscar. Vamos a ver, se perfila, balón para arriba, buscando el área. Santi que no llega, Pirayú que lo rechaza desde el fondo. Ricky Martínez con el balón, habilitando bien a Snyder que acelera por el sector izquierdo. Tiene espacio Río Salado, que lo quiere cerrar, señores. Río Salado con Rodríguez, Rodríguez con Ricky. Tenta girarle, tocan, caen, hay falta, es tiro libre. Es Vincecandia Contabilidad y Administración Financiera. Brindamos soluciones confiables para personas emprendedoras y también para empresas. Consultas al 0992-666-400. Seguinos en todas las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Muy bien, señoras y señores, es tiro libre para el equipo del Río Salado. Me imagino que lo va a buscar. ¿O se puede al arco o no directo, mi querido Adrián? Porque vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadie desde el fondo del Río Salado subiendo para buscar el tiro libre. Y veremos qué decide Ricky. El Ricky, el chico 10, que retrocede. Por la carrera parece que le va a pegar al arco, porque tomó mucha carrera. Va Ricky, el chico 10, Ricky. Pelota en la barrera, Fernando López, el arco. ¡Oh! Balón que se pierde al palo izquierdo de Tomás Echagüe, que lo va a sacar rápidamente jugando con Benítez por el sector izquierdo. Saliendo desde el fondo el equipo de Guaraní, señores. El Junior Coronel. Ahí lo tiene Coronel. Levante la mirada Coronel, ahora el balón, pelota que le juega larga, Fernández que no llega, Arica que lo saca desde el fondo, intenta recuperar Guaraní, jugando para atrás, señores, Cáceres, balón con Junior Coronel, Benítez, se le muestra a Cachito, decide jugar por el sector izquierdo, balón dentro del área, lo rechaza bien desde el fondo Río Salado, Ricky Martínez que domina la pelota, tenta acelerar Ricky, tiene espacio, cae al piso de falta, tiro libre para el Río Salado. Amonestado Freddy Parodi en esa última acción, que termina cometiendo la infracción, cortando lo que podía haber sido una jugada de contra para Río Salado. Interpreta el árbitro de que los otros defensores de Guaraní todavía podían interceptar al jugador de Río, por eso le termina sacando la tarjeta amarilla, porque si es que hubiera interpretado lo contrario, es decir, que Ricky prácticamente iba sin oposición al arco, podría haber sido otro color la tarjeta. Fernando López que levanta el balón buscando a Rodríguez, Adán Cañete, Rodríguez que vuelve a recuperar, Cáceres que intentaba, señores, Fernando López que levanta el balón, Roma Barreto por el sector derecho, Benítez en la marca, Roma Barreto, intenta levantar dentro del área, señores, Cano de pecho, Cañete que intenta salir, Junior Coronel en la marca Cano, balón para arriba, Cachito que no llega pero ya había falta.
y va a ser salida desde el fondo para el equipo de Guaraní, Adrián. Hubo falta previa ahí entre Coronel y Cano. Termina señalando el árbitro de infracción para Guaraní y suben todos ahora los jugadores aurinegros. Pelota que la juega larga, lo rechaza bien desde el fondo. Eras Moricalle, el capitán Freddy Parodi de pecho. Intenta puntear a Ricky Martínez que se adelanta. Roma Barreto con el balón. Roma Barreto que intenta pasar. Pelota que se le pierde y va a corresponder lateral por el sector izquierdo para el conjunto de Guaraní. Comercial Eliana, sanitarios, electricidad, artículos de ferretería, nexo, depósitos de materiales de construcción. Comercial Eliana. Cristian, 6 minutos más, le queda el compromiso. Muy bien, señoras y señores. Pirayu Martínez que acelera por el sector izquierdo. Cae el piso. ¿Qué dice el árbitro? No hubo falta, dice el árbitro principal. 6 minutos, Adrián. 6 minutos es lo que le separan del título al equipo del Río Salado. 6 minutos que le sobra a Guaraní para intentar estirar esto al tercer partido. Y puede ser histórico para Río Salado. Está a 6 minutos de por primera vez en su historia repetir campeonato. Nunca lo había hecho. Muy bien, señores. Lo vemos a Mareco que intenta salir desde el fondo. Mareco con el balón. No hubo falta, dice. Por el sector izquierdo sale el conjunto del Río Salado. Pelota para arriba, buscando Ricky Martínez. Ahí lo vemos a Cáceres. Aguantando Cáceres. No se fue el balón. Martínez, Ricky en la marca. Ahora sí es lateral. Pelota que lo juega para Tomás Echagüe. Echagüe con la pelota. Benítez por el sector izquierdo. Aldo Benítez. Benítez, pelota para arriba. No llega Santi. Piniwi que lo pelea. Ahí lo saca Río Salado a medias. Piniwi de vuelta, señoras y señores. A ver, Cañete que intenta cubrir. Piniwi. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y corresponde salida desde la portería, Adrián, para el equipo del Río Salado. Le quedaba esa pelota y a Piniwi no supo qué hacer con ese balón. Entonces sacó ese remate que se fue con una potencia muy baja. Terminó perdiéndose por línea de fondo. Va a ser reposición para Río Salado, que aprovecha estos momentos para oxigenar, para quemar la mayor cantidad de segundos posible. Está cerca el bicampeonato de Río Salado, pero todavía tiene tiempo Guaraní de ir a buscar el gol que le dé la victoria y lleve esto a un tercer partido. Sí, señor. Tomás Echagüe desde el fondo. Apoya y aprieta el público del Río Salado. Pelota para arriba, lo rechaza desde el fondo el conjunto saladeño. Rodríguez con el balón, pelota que se desvía en Adán Cañete. Rodríguez de vuelta, pelota que se pierde, es lateral por el sector derecho que lo hace rápidamente el conjunto de Guaraní. Cachito que intenta, se le escapa Tobías, cae al piso Cañete que intenta aguantar, señores. A ver qué dice el asistente. Corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al Deporte Limpeño. Corresponde lateral, señores. Para el equipo de Guaraní, creo que es Cañete, con la salida lateral. Balón que la juega dentro del área. Lo peina, intenta salir a media. Cachito vuelve a meter, pelota que se desvía. Se salvó Río Salado. Se salvó Río Salado. Impresionante lo que se acaba de perder Guaraní. Llegó Esquivel, sacó ese remate que a la vez fue un remate barra pase. Después me parece, no sé quién es el que termina tocando en segunda instancia y mandó la pelota por encima del travesaño. Se salva Río Salado, como dijiste, Cristian, y está cada vez más cerca el bicampeonato para el conjunto azulgrana. Sí, señor, y ahora todo el estadio azulgrana de pie, alentando, apoyando, cada vez se siente campeones. Falta poco, señores, para que el Río Salado se consagre campeón en la fecha. Guaraní, que aún tiene la chance de poder tratar de llegar al gol, pero ahora lo vemos a Schneider con el balón. Schneider acelera, tiene espacio el conjunto Río Salado, lo quiere cerrar, señoras y señores. Tenta, se antepone el capitán, pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde salida rápidamente para el equipo de Guaraní. Echagüe, Cañete, que levanta el balón, moviendo rápidamente para Cáceres, que acelera, Cáceres que intenta, Ricky Martínez que lo corta bien, Roma Barreto para el Río Salado, medio campo, sector derecho, el Colo con la pelota, va el Colo, Benítez que recupera, Cano puntea el balón, Cachito se perfila, busca abrir por el sector derecho, Fernando López que recupera la pelota, intenta Piniwi. Balón para atrás, señores. Parodi. Sentido Cano, Cristian. Prácticamente ya no puede moverse. Ahí lo vemos a Cachito, que levanta el balón. Pelota que la juega al borde del área. Intenta de taco. Pirayu que lo revienta desde el fondo. Y lo vemos que se va a quedar el capitán Freddy. Abriendo por el sector derecho. Cañete, Adán.
Balón para arriba. Piniwi que no llega. Lo rechaza de cabeza Fernando López que pifia el balón. Intenta meter de vuelta Cachito. Intenta. Él lo pega mordido. Ahora sí lo revienta el conjunto del Río Salado desde el fondo. Cada vez falta menos, Adrián. Cada vez falta menos y ya la banca de Río Salado están impacientes. Quieren escuchar el pitido final. Están ya prácticamente a punto de entrar a festejar, Cristian, pero todavía quedan unos minutos. Muy bien. Unos instantes al menos. Rodríguez mira, pero mira, no, yo pensé que le iba a terminar, señores. Carlos Paul Benítez, balón para arriba, por el sector derecho intenta, lo rechaza de cabeza, lo vemos a Freddy Parodi, que se queda con el balón, con Benítez por el sector izquierdo, Roma Barreto en la marca, Aldo Benítez jugando para atrás, para Parodi, una de las últimas para el equipo de Guaraní, arriba, de cabeza, Piniwi se le escapa, Benítez lo pega, Ari Calle que se desvía en él el balón, Benítez que intenta, Junior Coronel, Benítez, el Colo en la marca, el Colo que se queda con la pelota, se pierde por línea de fondo y sería la última, esto, tiro libre. Corner para el conjunto de Guaraní. Es tiro de esquina para Guaraní. Mira el portero, Tomás Echagüe. Sí, le queda una última oportunidad al aurinegro para buscar extender esto a un tercer partido. Y lo autoriza el árbitro Tomás Echagüe, el portero de Guaraní dentro del área. Cachito, el último ahí en el medio campo. El jugador de Guaraní, pelota para arriba, dentro del área. Va de todo, intenta Parodi. Llega Rodríguez, vamos a ver, intenta salir. Rodríguez con la pelota. Rodríguez. Con Cano, el arco está libre. Cano, que intenta hacer el final. Es el festejo, es el grito. Lo festeja Río Salado, es el bicampeonato, señores. Campeón, Río Salado. Río Salado, campeón, bicampeón. Así es, Cristian. Se acabó el compromiso. Lo ganó Río Salado en la ida 1-0. Este empate sin goles le termina dando el título al conjunto saladeño. Un gran partido, una gran resistencia demostrada por la parcialidad saladeña, que prácticamente aguantó en todo momento los empates de Guaraní y se termina quedando con este merecido bicampeonato. Por primera vez en su historia Río Salado repite título. Es, reitero, la primera ocasión en el que el conjunto inmortal logra repetir título, y así que felicitar a todo el pueblo azulgrana por este bicampeonato. Campeones en el 2025, campeones en el 2026. Ya Río Salado logró uno de sus tan anhelados objetivos de volver a salir campeón. Felicidades al pueblo saladeño, al pueblo del Río Salado. Merecido triunfo, merecido festejo. En las gradas, acá en Preferencia, en la casa, en el exterior, en todo el país, donde la gente está conectado a través de Limpio Digital, a través de la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube, que la gente que lo está celebrando, gente que se está abrazando, disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital. Esta final tremenda, señores. Bicampeón, el equipo del Río Salado, que lo festeja con el público, que lo festeja en la grada, que lo festeja los aficionados, el presidente, la comisión directiva. Merecido triunfo, señores. Campeón, bicampeón, el equipo del Río Salado. Así es, Cristian, merecido. Epa, y tumbaron. Se tumbó. Tumbaron el portón. El portón, la gente está invadiendo, se entiende. Hay que decirlo, en realidad se abrió el portón, abrieron de manera corrediza, pero después se terminó cayendo igual el pórtico. De igual manera, Río Salado es bicampeón del fútbol limpeño. Felicitar a todo el pueblo azulgrana. Merecido campeón, como lo decías, uno de los equipos que tuvo mayor regularidad a lo largo de la temporada. Demostró también su poderío junto con Sudamérica, los dos equipos más regulares de todo el año. Prácticamente perdió muy pocos partidos. Río Salado solo recuerdo que perdió contra Intra en la primera fase y después contra Nanagua ya en las semis, partido de ida. Después en el tercer partido lo terminó ganando en la vuelta y en el tercer partido también terminó avanzando. Después no recuerdo otra derrota por parte de Río Salado. Guaraní, que fue de menos a más en la temporada, tuvo un inicio muy dubitativo, le costó mucho la primera fase, pero ya a partir de la liguilla empezó a arrancar, empezó a tener
regularidad y llegó hasta este partido donde no jugó mal Guaraní los 180 minutos, hizo muy buen desempeño, pero le faltó lo más importante, le faltó el gol, que fue la carencia para Guaraní en este tramo final, en esta gran final. Por sobre todo Río Salado en la ida aprovechó la que tuvo. Aricayé de cabeza marcó la única diferencia en toda la serie. Después en este segundo partido se dedicó a aguantar nada más el conjunto de Río Salado y así obtiene el bicampeonato. Felicidades nuevamente a todo el pueblo saladeño. Muy bien, y se están preparando ya también la zona donde se va a hacer la premiación, es Adrián. Estamos observando nosotros aquí desde arriba, allá el vallado de seguridad que se va ya preparando. No sé si va a haber alguna tarima también, me imagino que sí. Se está preparando todo esto para lo que va a ser ya la premiación dentro del estadio de la Liga, aquí en el Coronel Carlos Garcete. Esta final vuelta, señores, final sin goles, pero esto le vale al equipo del Río Salado para consagrarse bicampeón. Un festejo tremendo con el público que va ingresando ya dentro del gramado de juego, ya también para celebrar con los jugadores, todos los aficionados, con el director técnico, con los socios, ya también que se van sumando a este festejo, que está arrancando el festejo. Ya va a ser con el momento de premiación. Luego esto me imagino que se va a trasladar ya también por las calles rumbo hasta el estadio Salado con la caravana, que va a ser algo realmente espectacular, que me imagino ya cómo se va a ir formando todo esto hasta llegar a la cancha del Río Salado. Merecido festejo, felicidades a este pueblo azulgrana que nos va acompañando, y ya también en instantes para lo que va a ser la premiación. Ahí la gente cantando, saltando, realmente una alegría grande, ya lo que se está sintiendo y disfrutando dentro del Coronel Carlos Garcete. Y por el otro lado, la tristeza del equipo de Guaraní, que lo intentó, lo buscó, no pudo llegar al gol, porque era lo único que le quedaba al equipo de Guaraní, que era la de ganar, no tenía de otra. Y estábamos hablando de lo que a Río Salado ya también le competía con un empate, justamente como pasó ya en el partido de hoy, que le servía para consagrarse campeón, y la victoria obviamente que lo reafirmaba al 100%. Y este empate, señores, que lo consagra bicampeón en la Liga Limpeña de Fútbol, y el festejo y la alegría es enorme en el pueblo azulgrana, y lo están celebrando dentro del campo de juego, gente que están todavía observando desde las gradas, aquí desde Preferencia también, los preparativos que están al tope, ya en instantes para lo que va a ser la premiación en la tarde de hoy, que lo vamos a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital. Así es, Cristian, y queda esa sensación de desazón en Guaraní, porque estuvieron realmente cerca, un partido, una serie muy pareja contra el Río Salado. Ya hablando con el diario de Lunes, a diferencia de la final del año pasado, donde observando los dos partidos en líneas generales, Río Salado tuvo mucho más el control del juego y fue un poco más que Guaraní en todo momento en la final del año pasado, salvo algunos tramos de la vuelta donde parecía que Guaraní lo iba a dar vuelta, y después llegó enseguida el empate de Río Salado y después el 3-2 que le terminó dando el campeonato. A diferencia de esa final del año pasado, en esta Guaraní tuvo muchísimas ocasiones, bueno, no tantas ocasiones, pero sí tuvo mucho el control de la pelota. También supo llevarle a Río Salado en su campo, tanto en el partido de hoy como en la ida, pero como reiteramos, le faltó lo más importante, que Salado sí lo consiguió, que es el gol, y así termina quedándose con el título de campeón de liga el conjunto de Río Salado. Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias a los presentadores y patrocinantes que nos acompañaron durante este torneo. Agradecerles a todos los grandes amigos, empresas, negocios que nos van acompañando, y aquí los preparativos son óptimos ya también para lo que va a ser el momento de premiación.
Muy bien, señoras y señores, seguimos en vivo en esta gran final en donde Río Salado se consagra bicampeón. El año pasado recordemos también que salió campeón de la temporada 2025 y ya con esta temporada 2026 se consagra como bicampeón. Vamos a estar viendo ahora el acto de entrega de trofeos y también por supuesto de las medallas, y nuestro compañero Tony Solalinde ya se encuentra ahí en el plató central de la cancha. Adelante contigo, Tony. Sí, compañero, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Adelante contigo, Tony. Métele nomás allá. Bueno, de este gran encuentro del día de hoy. Si me copian. Hola, sí, ¿me copian ustedes? Sí, ¿me copian ustedes? Hola, sí. Bien, seguimos aguardando para retomar comunicación, mejor dicho, con nuestros compañeros. Por ahora se va preparando la tarima de premiación para darle sus distintivos a los diversos jugadores, los mejores de la temporada a nivel individual, también por supuesto los premios colectivos, llámese medalla de plata para el vicecampeón con el respectivo trofeo y después la medalla de oro, entre comillas, ¿verdad? Y el trofeo de campeón para Río Salado, que es el que se consagra en esta edición. Mientras tanto, seguimos aguardando que se reanude, o sea, que inicie la ceremonia de premiación.
campeonato de este año denominado Homenaje a don César Paredes y a don Arnaldo Torres, dos conocidos ex dirigentes de la Liga Limpeña de Fútbol del Club Unión Atlético Ribereño. Homenaje póstumo a cada uno de ellos. Y vamos a empezar este acto llamando aquí al escenario, primeramente al presidente de la Liga Limpeña de Fútbol, al señor Cristian Franco. También convocamos, llamamos aquí al escenario al intendente de la ciudad de Limpio, al señor Octaciano Gómez. Igualmente al presidente de la comisión disciplinaria de la Liga Limpeña de Fútbol. Mientras la hinchada, los jugadores, los futbolistas del Río Salado siguen festejando. Al director, también al señor Chaparro. Hola, hola, hola. Homenajeando y haciendo el reconocimiento a los que tuvieron la difícil tarea de dirigir el encuentro de hoy. A los concejales también, los concejales limpeños presentes en el escenario de hoy, por favor presentes también para la entrega de los premios correspondientes, mientras seguimos aguardando aquí los trofeos para tanto al vicecampeón como al campeón, por supuesto, que es el Río Salado. Bien. A ver, vamos a convocar. Ya arrancó la ceremonia de premiación. Decía a las personas Haremos de escuchar el micrófono ambiente para buscar también para poder escuchar la locución. A la instructora, a la En señora este caso Mabel del Monte, encargado de la voz del estadio. para un reconocimiento de parte de la Liga Limpeña de Fútbol. Dirigente también deportivo aquí en Iván Espínola. Y bueno, se van a entregar las medallas, se van a entregar los trofeos a los finalistas. Y por supuesto, el plato principal sería la entrega del título de campeón a Río Salado. La medalla. De nuestra parte, tanto de Cristian Colmán como mía, de momento ha sido todo. Aguardamos para seguir ampliando cualquier información, para seguir también la premiación, en este caso del bicampeonato de Río Salado. También al asistente 1, Roberto Cañete. A Carlos Paul Benítez, árbitro principal. Y al cuarto. Gracias por estar presentes con nosotros en este día.
Señoras y señores, como llamamos al senador Ramón Acosta, presidente, del fútbol limpeño. Decíamos, llamamos al escenario a los flamantes vicecampeones, a lo que dieron hoy, entregaron todo, pero por esas cosas del fútbol hoy no pudo ser, y el fútbol, como se dice, siempre da revanchas. Llamamos al plantel del Club Guaraní para la entrega de las medallas respectivas, también al cuerpo técnico, también al presidente de la institución y a los demás integrantes del Club Guaraní de Mbayué. Les esperamos, por favor, presidente. Adelante. Como todos deportistas, hagamos el reconocimiento a los integrantes del Club Guaraní de Limpio también. Como buenos deportistas, este reconocimiento con los aplausos, por supuesto, de ustedes para cada uno de ellos por el esfuerzo, porque no es fácil llegar a esta instancia. Es mucho sacrificio, mucho desgaste económico, desgaste físico, desgaste emocional, así es que felicidades también por llegar a esta instancia nuevamente, porque el año pasado ya hicieron lo mismo, llegaron y ahora lo vuelven a reprisar. Vamos a poner un poco de música de fondo, señor DJ, por favor, un poco de música. Reconocimiento, entrega de medallas. También le pedimos al capitán que ya se mantenga cerca del escenario para la entrega del trofeo como vicecampeón del club Guaraní. Le pedimos a los integrantes también del plantel, del equipo campeón, del cuerpo técnico, con la sección directiva y acercándose al escenario también a la entrega de los correspondientes las medallas, el trofeo, porque también tenemos que reconocer, vamos a entregar obsequios premios al goleador del campeonato, como así también al mejor arquero de estas finales. El capitán del Club Guaraní, el presidente de la liga y al presidente también la entrega del trofeo como vicecampeón. Felicitaciones por llegar a esta instancia y por el esfuerzo que cada atleta en disputa. Ahora llamamos al goleador y también al mejor con 10 goles
Silvero, del Río Salado, goleador del campeonato limpeño. Ahí está, para la foto. El torneo 2026 de la Liga Limpeña de Fútbol, centro delantero del Río Salado con 10 goles. Llamamos al mejor arquero Adolfo, arquero del Río. Tuvo gol sensacional y todo el gol. Felicidades. Adolfo León, arquero del Bravo, el buen arquero de esta final. Ahora vamos a los integrantes del plantel. Para la entrega de las medallas, plantel encabezado por su capitán, Erasmo Aricayé, Gilberto Martínez y Marcelo Sánchez. Y en inicio estuvieron capitaneando a la cabeza del equipo campeón. Hemos subido jugadores. Luego sube la comisión técnica. Río Salado, título número 11. sí. Felicitaciones directiva a todos los colaboradores y simpatizantes porque el Río Salado también. el campeonato en la Edición sub-20. Domingo felicitaciones también a los integrantes, a los jóvenes de este campeonato. Vayamos acá a seguir acá en el escenario del trofeo. Ahí, ubíquense. Mientras todos reciben, mientras escuchamos, toma de estruendo y festejo. A los campeones, flamantes campeones. Y llegó el momento más esperado. la entrega de
capitanes. Esto ponemos un acto de premiación nuevamente. Felicidades. Toda la comunidad de Salado.